Pues nada, buenas tardes de nuevo, Carlos Santisteban una vez más, pues para hacer la segunda y última sesión de este taller de la herramienta KiCad. Por recapitular un poco, estábamos confeccionando un circuito que se trata de un periférico para el ordenador Durango X, conforme a este esquema que estamos viendo. Como dijimos en su momento, esto no va a ser un tutorial sobre la confección de circuitos electrónicos, sino sobre cómo diseñar la placa con KiCad. No obstante, volveremos sobre esto pues, para aclarar ciertos aspectos sobre optimizar el conexionado de los distintos componentes y que la realización de la placa, en definitiva, nos resulte más sencilla. En este sentido, pues si volvemos aquí al programa KiCad, recordemos que esto tenía varios componentes, en particular el editor de esquemas y el editor de placas. Hay que tener en cuenta que una placa no se puede diseñar si no parte de un esquema concreto, puesto que de esa manera se puede comprobar que cada punto va conectado a donde tiene que ir. En este sentido, nosotros ya habíamos hecho este esquema, que es una reproducción bastante fiel del que acabo de enseñar, hecho en papel, ¿de acuerdo? Pero que, no obstante, bueno, pues algunas de estas conexiones se podrían revisar, como ya digo, pues para que la placa resulte más sencilla de hacer. Recordemos que desde aquí mismo se puede invocar el editor de placas, lo mismo que desde el gestor de proyectos. Y bueno, aquí evidentemente no habíamos hecho gran cosa, solamente pues para probar habíamos importado el circuito, habíamos puesto los conectores, los componentes y habíamos trazado un par de pistas simplemente bueno, pues por comprobar cómo funcionaba esto. Sin embargo, quiero llamar vuestra atención sobre cierta cosa, y es que si ampliamos, por ejemplo, aquí, vemos aquí la mayoría de las conexiones, esto es lo que se conoce como el nido de ratas, es decir, simplemente te muestra una línea bastante fina, no se ve muy bien en la pantalla, pero yo creo que aquí en la transmisión igual sí se ve mejor, o ampliar lo más posible, que une los puntos que tienen que estar unidos, de momento sin pista ni nada. Como vemos ahora, el conexionado es muy caótico, hay líneas para arriba, para abajo, cruzándose, es realmente espantoso. Entonces, aunque esto se podría efectivamente implementar mediante pistas de circuito impreso, tengamos en cuenta que esto va a ser mucho más complicado. Por tanto, vale la pena esforzarse un poco en optimizar el diseño original, cambiando algunas conexiones, puesto que en muchas ocasiones podemos elegir dónde conectar las cosas, hay veces que no, pero en muchas ocasiones sí podemos, y entonces este nido de ratas comprobaremos que al volver a importar el circuito modificado, está mucho más sencillo, son líneas mucho más paralelas, con muchos menos cruces, que evidentemente pues, va a redundar en una mayor facilidad para diseñar en definitiva la placa. Por supuesto también la propia ubicación de los componentes en sí, de las huellas en sí, pues es bastante crítica en cuanto al buen diseño de la placa. Y por supuesto, esta es una placa sencilla para un ordenador lento bajo estándares actuales. Para circuitos más complejos ya entraríamos en temas de prácticamente magia negra, de controlar impedancia, de incluso igualar la longitud de varias pistas, a veces haciendo caminos en zigzag para que el retraso de esos picosegundos o nanosegundos sea exactamente el mismo. En fin, unas complicaciones de las que no vamos a entrar aquí en detalle, pero sí que por lo menos vamos a intentar, como ya digo, optimizar este nido de ratas y que sea bastante más llevadero que lo que ahora mismo se está mostrando. ¿De acuerdo? Bueno, cerramos el editor de placas, volvemos por tanto al editor de esquemas. Y entonces, volviendo un poco a lo que decíamos del funcionamiento de este circuito, como ya hemos dicho, aunque no sea de especial incumbencia para este taller, pero si entendemos un poco cómo opera el circuito que vamos a diseñar, pues podremos evidentemente saber qué cambios se pueden efectuar. Básicamente teníamos un conector de entrada que se conecta al bus periférico del ordenador Durango X, y esto va a este decodificador. El primer circuito integrado es un decodificador. Básicamente lo que hace es monitorear las líneas de control de ese bus, concretamente las líneas de dirección, pues para que solamente cuando Durango quiera acceder al puerto específico de ese dispositivo, pues el dispositivo en sí, que es el otro circuito integrado, este registro, responda. En cualquier otra dirección, en cualquier otra combinación de bits de estas líneas, este decodificador debe cortar el paso, no debe dar por aludido, ¿de acuerdo? Eso es lo que permite que en el mismo conector, en el mismo punto eléctrico, en ese bus, pues podamos tener conectados hasta 16 dispositivos diferentes. Entonces vamos a hacer algunas consideraciones. Bueno, quería aquí ampliar un poquito. Ahí tenemos.
Básicamente lo que tenemos en el conector es estas 6 líneas de control. Tenemos 4 líneas de dirección, que en binario pues, nos dan evidentemente hasta 16 dispositivos, y tenemos otras 2 líneas de control. Una que determina que si hacemos una operación de lectura, si está a 1, o escritura, si está a 0, y otra línea que es la que valida de alguna manera la transacción, la que, digamos, está sincronizada con el reloj del microprocesador, y entonces estas líneas, las otras líneas van cambiando cuando buenamente pueden, pero solo cuando ya están totalmente estables es cuando se envía un breve impulso a esta línea de abajo, a la línea de control, a la línea de validación, que es la que efectivamente hace esa transferencia de información. En este caso, además lo tenemos más fácil, puesto que este es un periférico de solo salida, ¿de acuerdo? Solamente controla un par de bits de salida, como si fuera un GPIO, que van aquí al otro conector, el Nanolink. Por tanto, tenemos aquí un par de cuestiones que son totalmente fijas. En particular, esta línea IOX, que es la que valida, tiene la rayita encima, es una línea activa baja, es decir, cuando es 0 es cuando es activa. Por tanto, esta línea tiene que ser un 0. De hecho, en este recuadro aquí viene todo representado. IOX, que es la que valida, tiene que ser un 0. La de lectura-escritura, como hemos dicho, 1 para lectura, 0 para escritura. Este periférico solamente es para que Durango escriba en él, por así decirlo, por tanto, 0 también. Y luego las restantes líneas de dirección son las que habrá que escoger, en este caso, pues teniendo en cuenta otros periféricos ya existentes para Durango, para que no pisen ninguna de las direcciones que ya se están utilizando. Para este en particular se ha escogido el puerto número 7, así que en binario la combinación de bits sería 0, 1, 1, 1. Quiere esto decir que en nuestro conector aparecerán estos 6 bits, 3 a 0, 3 a 1, y tenemos que conseguir que el decodificador responda a esta combinación. Cuando estén estas 3 líneas a 0 y estas 3 líneas a 1, será cuando responda y le envíe la señal que active el siguiente circuito integrado, el segundo circuito integrado, que es el periférico propiamente dicho. Esto es el selector, esto es el decodificador. Entonces, hay que fijarse cómo está el patillaje de uno y cómo está el patillaje del conector. El conector básicamente va a tener, está aquí representado, y en KiCad también, con el aspecto físico que va a tener sobre la placa. Así que lo podemos tomar como referencia a la hora de la ubicación física de cada línea. Y luego hay que fijarse en cómo está en el esquema eléctrico teórico, a fin de cuentas, cómo están dispuestas las patillas de las distintas señales que vamos a manejar. Concretamente, bueno, esto lo podemos ver en el esquema, que se verá mejor. Si ampliamos aquí, tenemos aquí la parte que nos importa ahora. Este es el conector de entrada con las 4 líneas de dirección, lectura, escritura y validación. Y luego el decodificador famoso, pues tiene, como vemos, precisamente 6 entradas de control, que justamente hace que esta referencia, el 138, sea la más utilizada y la favorita para cualquier periférico que se haga para Durango, puesto que tenemos 6 líneas de control y esto responde a 6 líneas, así que es francamente ideal. ¿Qué líneas tiene el 138? Bueno, pues tiene, como vemos, aquí 3 líneas que son para activarlo y que las 3 tienen que tener los valores deseados para que el chip decodifique directamente. 2 de ellas tienen ese triangulito que quiere decir que son negadas, es decir, tienen que estar a 0, tiene que ser lógica negativa, que es muy habitual en informática, y una tercera línea, E3, como vemos, no tiene el triangulito, es lógica positiva. Por tanto, los valores correctos aquí tienen que ser un 0 en esta, un 0 en esta otra y un 1 en esta de aquí, ¿vale? Y luego aquí arriba tenemos las 3 líneas de dirección, el número binario que se decodificará y que activará, siempre y cuando estas líneas lo permitan, activará una de las 8 salidas. Es decir, 3 cifras binarias, 3 bits, son 8 combinaciones, de 0 a 7. Por tanto, como vemos, las salidas están numeradas, efectivamente, output 0, output 1 y así hasta output 7. Por tanto, quiero decir que estas 3 líneas tienen que tener estos valores fijos. 2 ceros y un 1, cosa que tenemos de sobra en la configuración, recordemos, de partida, nuestro requisito de diseño. Y estas otras 3 líneas, pues realmente tenemos bastante libertad, simplemente que habrá que tomar en cuenta aquella cuya combinación de bits pues dé el número deseado. En el diseño original, básicamente, esto respondía cuando la combinación de bits aquí era 1, 1, 0. Es decir, el número 6 en binario. Y efectivamente vemos que
hemos tomado de la línea output 6, ¿de acuerdo?, el valor. Es decir, cuando esto es un 6 en binario, se activa en la línea del 6, ha detectado un 6 y por tanto activa el periférico, siempre y cuando, repetimos, estas líneas lo permitan. En este sentido, repito, no vamos a entrar en detalles, en minucias del diseño de circuitos electrónicos, pero sí hay un detalle que es importante. Esta línea IOX es la fundamental, esta es la más crucial de todas, porque es la que tiene el tiempo más crítico. Las otras pues se van poniendo más tarde, más temprano, con un rango de tiempo razonablemente grande. Sin embargo, esta línea es un impulso relativamente breve, de unos 300 nanosegundos, que es cuando efectivamente se hace la transacción. Por tanto, lo ideal sería que esta línea fuese conectada a uno de las líneas de activación del 138. ¿Por qué? Pues para evitar precisamente que mientras las demás líneas están cambiando, para evitar que se detecten estados anómalos, estados transitorios en la salida que puedan causar, digamos, falsas actuaciones del periférico. Es un detalle que puede parecer tonto, pero no lo es. Entonces, simplemente conectando esta a una de las de habilitación, ya sabemos que hasta que no sea el último segundo, las salidas del 138 no van a activarse y, por tanto, el periférico en sí tampoco va a responder. Entonces, con esa tranquilidad y sabiendo que de aquí, de IOX, va a salir un 0 en virtud del cuadro anterior, este que teníamos por aquí, perdón, siempre me confundo, aquí. Esta línea tiene que tener un 0, la de read-write también tiene que tener un 0 y de estas, pues esta combinación de números. Bien, pues sabiendo que esa tiene que tener un 0, parece muy interesante que esta línea vaya a uno de los enables, ¿de acuerdo?, a una de las líneas de activación negadas, de las que tienen el triangulito. Pero ojo, tenemos dos, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos nos sirve. Entonces vamos a fijarnos en el patillaje para ver cuál es la que nos viene mejor por su ubicación física, porque recordemos, esto es un esquema teórico, pero luego esto va a tener una forma física, unas dimensiones concretas, un patillaje concreto, que es lo que nos va a facilitar o dificultar en su caso en la confección de la placa. Por tanto, sabemos que estas dos líneas, a pesar de la numeración, estas van consecutivas, ¿de acuerdo? Esta estaría en la parte más abajo, por así decirlo, de la placa, si la ponemos así apaisada, y esta estaría un poquito por encima. Vemos que efectivamente estas dos líneas, estas dos que son 0, vendrían muy bien para estas dos que esperan un 0. Fijaros que los números son consecutivos, 5 y 4, pero ojo, hemos dicho que si vemos cómo está el patillaje de un circuito integrado, el número 1 está en la esquina superior, de hecho voy a abrir esto de aquí, no, aquí. El patillaje de un circuito integrado, aquí he puesto este, pero todos son iguales, básicamente empieza a contar, si ponemos la muesca encima, en sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, arriba a la izquierda sería la patilla número 1, después la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bajando, este que es de 16, y luego, por el otro lado, subiendo, pues 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta 16. Si fuera de 14, pues de la 1 a la 7, y luego en el otro lado de la 8 a la 14, y así sucesivamente. Esta es la forma típica de estos circuitos que se llaman cápsula DIP, ¿de acuerdo?, que es el formato más confortable de utilizar pues, a nivel de aficionado. Entonces, sabiendo que estos números de patillas van a ir, sobre todo los números bajos, van a ir así en orden ascendente hacia abajo, pues vamos a ver cómo están en el esquema. Fijaros que aquí tenemos las patillas 5 y 4, que son los enables, la línea de activación en activas bajas, y hemos dicho que el 5 va a estar físicamente por debajo de la 4, por la orientación de las patillas. Bueno, pues sabiendo que una de estas tiene que ir a la 5 y otra tiene que ir a la 4, puesto que las dos van a contener un 0, pues podemos conectarla a estas dos, pero ojo, si esta es la que está abajo, vamos a poner esta línea en la 5 y esta en la 4. Puede que en el esquema teórico quede más feo, pero es que en el esquema práctico nos va a facilitar enormemente porque las va a convertir en perfectamente paralelas las dos señales. Así que, ¿cómo hacemos esto? Bueno, como ya estuvimos practicando el otro día, pues básicamente yo me sitúo encima de la línea, puedo pulsar la tecla de suprimir o delete, aquí hago lo mismo con esta, y ahora, marcando aquí la herramienta de líneas o pulsando la tecla W, pues voy a hacer el cambalache. La línea IOX, vamos a ponerla primero, vamos a ponerla así, pincho aquí y me la llevo
a la patilla 5 del integrado, ¿de acuerdo? Y la de read-write, la de lectura-escritura, que está un poquito por encima, lo que voy a hacer es llevármela a la patilla 4, que aquí en el esquema teórico aparece por debajo, pero sé que en la práctica va a estar por encima, lo mismo que está por encima, me va a venir estupendamente. Así que vamos a hacer aquí un requiebro de nuevo, sigo en modo de crear líneas, vamos a hacer, por ejemplo, aquí mismo, paro un poquito, bajo otro poquito aquí, bajo otro poquito y aquí está. No hay que preocuparse de esa forma zigzagueante, insisto, aquí en el esquema teórico puede quedar feo, pero es que esto va a quedar mucho más cuadrado, mucho más bonito a la hora de hacer la placa, que es lo verdaderamente importante. También, si nos molestase mucho el hacer estos requiebros, pues podemos directamente no poner ninguna línea y poner el mismo nombre de señal en ambos extremos que queremos conectar. El KiCad ya sabrá, dará por sentado de que esas líneas están conectadas y nos obligará a conectarlas a la hora de diseñar la placa. Por aquí, ningún problema. Bueno, entonces, volviendo a la fotografía anterior, vemos que hemos conectado estas dos, ¿de acuerdo? Nos quedan estas cuatro. De estas cuatro, una de ellas será un 0, BA3, y las demás son unos, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos queda por conectar en el circuito, por supuesto. Básicamente nos queda conectar lo siguiente. Esta línea, que fijaros que tiene el número 6, por tanto quedaría más abajo de todas, esta la vamos a dejar por un momento. Así que voy a aprovechar y voy a suprimirla. Borro todo lo que tenía, no sé si será BA0, así que la dejamos ahí al aire de momento. Ya habrá tiempo de conectarla. Y si nos fijamos, ya hemos conectado la 4 y la 5. Y de las de control nos quedan conectar la 1, la 2 y la 3. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Fijaros cómo cuadran perfectamente. Están perfectamente consecutivas, lo mismo que estas están perfectamente consecutivas. Por tanto, voy a conectar esas líneas también de forma consecutiva. Será distinto al esquema que hice aquí originalmente, pero no importa, la funcionalidad será idéntica. Como ya digo, en infinidad de ocasiones seremos capaces de conectar un circuito eléctrico de formas diferentes y que la funcionalidad sea exactamente la misma, no hay una única manera. Voy a ir borrando aquí cosas para no liarme y ahora iremos conectando todo el mogollón. Ahí está. Bien, voy a cortar esto. Recordemos que con la tecla G de drag puedo acortar las pistas ya existentes. Ahí está. Esto también lo vamos a ordenar así un poquito, que esté más limpio. Bien, tenemos por tanto, hemos dicho que si hemos conectado la 4 y la 5 a estas dos líneas de aquí, las dos más abajo del conector, pues fijaros que 5, 4, 3, 2, 1 irían consecutivas. Las tres más cercanas aquí las puedo conectar directamente a la 3, la 2 y la 1. Por tanto, esta de aquí, la saco por aquí y me la llevo a este punto. Y fijaros, la de más abajo va a la 5, la siguiente, un poquito más arriba, va a la 4, la siguiente, que está un poquito más arriba, va a la 3. Como veis, estamos cuadrando a la perfección. Esta de aquí, que es la 2, pues lo mismo, voy a tirar aquí un poquito, fijaros que esta parte me queda bastante bonita en el esquema teórico y la he conectado a la patilla número 2. Esta de aquí, que está un poquito por encima, la conectamos a la patilla número 1, perfectamente. ¿Y qué nos queda? Pues nos hemos dejado esta línea BA0, que si recordamos, iba a transmitir un 1, ¿de acuerdo? Iba a contener un 1, y nos queda esta línea de activación, que casualmente es activa alta, es decir, que espera un 1, pues lo tenemos ya hecho. Básicamente, aunque parezca que el camino va a ser un poquito más tortuoso, esta conexión nos viene perfecta. Bajo por aquí, tiro por aquí un poquito para abajo, tiro por aquí un poquito para arriba, y ya la tengo conectada, ¿vale? Insisto, puede que este conexionado parezca un poquito más feo que el que tenía anteriormente, pero no pasa nada. Si hemos cambiado ¿sí? lo que es el orden, cambia entonces la salida, porque no correspondería a la misma dirección. Correcto, correcto, correctísimo. Ese es un tema que hay que tener en cuenta. Es decir, se puede conseguir la misma funcionalidad siempre y cuando tengamos en cuenta todos los aspectos. En particular, en este caso, pues para la dirección de puerto que hemos escogido, pues tal y como yo había conectado esto originalmente, llevaba la BA3 a la A0, la BA1 a A1 y la BA2 a A2. Por tanto, esta combinación de bits me daba en las entradas del decodificador 1, 1, 0, es decir, el número 6 en binario. Y efectivamente,
en mi esquema yo estaba usando, como veis, la salida número 6. Pero ahora esto es diferente. Recordemos que BA3 es la única que contiene un 0. Todas estas demás tienen un 1. Por tanto, tendríamos 0 aquí en BA3, por tanto, esta recibiría un 0, esta recibiría un 1 y esta recibiría también un 1. Por tanto, el número ya no sería 1, 1, 0 en binario, sino 0, 1, 1, es decir, el 3. El 3. Por tanto, sabemos que la salida que nos viene ahora es el 3. Puedo suprimir aquí el no conectado porque esta es la que nos va a interesar. Ese es el único cambio a hacer para que esta parte siga siendo perfectamente funcional. Así que reduzco y esta línea que es la que activaba el registro propiamente dicho, es decir, el periférico propiamente dicho, la voy a cambiar porque ya no va a ir a la salida, digamos, del número 6, sino a la salida del número 3, que evidentemente tienen su patillaje según corresponda. Por tanto, me llevo esta, corto esta parte de aquí, esto lo puedo arrastrar a esta altura más o menos, y entonces ya con la herramienta de hilo, ahí está. He conectado la salida 3 a la activación del siguiente chip. Entonces, ¿qué conseguimos de esta manera? Pues bueno, he conseguido un circuito funcionalmente equivalente, pero estas conexiones de este lado, como ya hemos dicho, en la práctica van a resultar mucho más sencillas. Podemos comentar un detalle curioso. Fijaros que anteriormente la patilla que me interesaba para activar el periférico se correspondía con el pin 9 del 138, que casualmente tenía que activar el mismo pin 9 del siguiente circuito integrado. Esto pues, viene bastante bien porque es bastante paralelo. Ahora tenemos que irnos al pin 12. Bueno, esta parte la vamos a estropear un poquito, nunca puede llover a gusto de todos, pero realmente merece la pena esta pequeña molestia que hemos tenido, porque lo que nos va a facilitar el otro lado, que iba a ser mucho más engorroso, pues lo compensa con creces. Ahora viene una pregunta. Sí, dime. Tú ahora has cambiado esto porque la dirección tuya va a ser la 3, hemos dicho. ¿Y si coincide con otro periférico que ya había? Bueno, cuidado. Es 3 en cuanto a lo que detecta internamente el decodificador. Este decodificador sigue respondiendo a la dirección 7, que es la que el puerto que tenía afectado. Esto es implementación interna. Implementación interna. Del mismo modo que cuando hacemos un circuito que tiene una RAM, una memoria RAM, tiene un montón de pines de direcciones y de datos, pero podemos conectarlo en el orden que nos dé la gana. La dirección, o sea, la memoria creerá ver que el microprocesador está guardando otros datos en otras direcciones de las que el microprocesador cree, pero como le va a devolver lo mismo en todos los casos, pues no va a haber problema. Entonces, aquí lo mismo, que por el cableado distinto, pues se activa la salida 3 en vez de la 6, pero esto está conectado para que responda en todos los casos, tanto antes como después, responda siempre al puerto 7, que es el que por software habíamos diseñado para este circuito. Por tanto, no supone ninguna diferencia. Evidentemente, si hubiéramos dejado esto en la patilla 6, no funcionaría porque no respondería a esa dirección. Bueno, para que no proteste mucho, dejamos aquí el no conectado en la patilla que hemos quitado. Y lo que sí voy a hacer es una cosa. Voy a volver al editor de placas, un momento, y voy a reimportar el circuito con los cambios que he hecho. A ver si apreciamos la mejora en el nido de ratas. Insisto, todavía también dependemos de la posición correcta de los componentes, pero yo creo que se va a notar ya algo de mejora. Vamos a verlo. Aquí tenemos la placa. Esto recordemos que es la conexión antigua. Fijaros que entre J1, que es el conector de entrada, y U1, que es el 138, el decodificador, ahí es donde está todo el jaleo, todas estas conexiones alocadas. Si yo ahora reimporto el circuito, vamos a ver qué pasa. Actualizar placa, no hay errores. Vale. Bien, todavía quedan algunas conexiones un poco extrañas, pero es porque no hemos completado la otra parte del rediseño. Pero fijaros que aquí estas líneas aparecen perfectamente paralelas, y diagonales, pero perfectamente paralelas. Con lo cual, aunque no sea muy apreciable, pero esto, insisto, creedme que esto va a facilitarnos enormemente el diseño final. ¿De acuerdo? Vamos a guardar esto de momento también y vamos a seguir con esto. Entonces, simplemente vamos a hacer algo parecido con la otra parte, la parte final. Recordemos que esto tiene un montón de líneas de datos. Realmente solo necesitamos 2, pero ya que estamos, pues vamos a hacer la gracia completa. Y estos datos tienen su entrada, estos son registros como una memoria, por aquí entra el dato y por aquí sale. Permanece ese dato almacenado, memorizado,
hasta que no se cambie el valor, hasta que no se actualice su valor, direccionando de nuevo el periférico. El microprocesador escribe en esos 300 nanosegundos y ya se queda almacenado hasta nueva orden, ¿no? Que es lo que pretende hacer este periférico. Entonces, vamos a fijarnos ahora un poco en el patillaje que tiene este circuito integrado. Entonces, hay registros que tienen un patillaje algo más interesante. Por ejemplo, el 574, que se usa también en Durango X, pues tiene todas las entradas por un lado y todas las salidas por otro, perfectamente paralelas. Pero este, pues tiene un patillaje un poco particular. Fijémonos un poco cómo está hecho. La entrada 3, que entra por la 3, sale por la patilla 2. Y lo que entra por la 4 sale por la 5. Y lo que entra por la 6 sale por la 7, y lo que entra por la 11 por la 10, o sea, una vez para arriba, otra vez para abajo. Parece un poco caótico, ¿verdad? Pero si miramos la hoja de características, podemos comprender un poco de dónde viene esto. A ver si me deja esto. No dan deprisa. Ahí está. Bueno, aquí tenemos, este concretamente es el 74HC174, es decir, el registro, es decir, el periférico propiamente dicho que estamos implementando, y aquí vemos las patillas correspondientes. Entonces, para el bit número 1 tenemos la entrada de datos D en la patilla 3, la salida Q en la forma típica en la patilla 2, dato del 2, salida del 2, dato del 3, salida del 3, aquí dato del 6, salida del 6, dato del 5, salida del 5, dato del 4, salida del 4, perdón. Es decir, que cada entrada de datos tiene a su lado, ya sea por arriba, ya sea por abajo, la salida correspondiente. En vez de ser todas las entradas a un lado, todas las salidas para otro. Entonces, bueno, esto puede parecer contraproducente, pero si pensamos un poquito, podemos hacerlo pues, para facilitarnos al máximo nuestro diseño, que es de lo que se trata. Evidentemente, los bits que nos interesa trabajar, como hemos dicho, son los de la parte alta, es decir, realmente son los bits 0 y 1, ¿de acuerdo? Aunque los demás los almacenemos por no dejar las entradas libres, pero lo que nos interesa son los 0 y 1, que son los que realmente, 0 y 1, los que van a ir al conector de salida. 0 y 1, estos bits, si miramos al otro lado del conector, están también en la parte alta, por así decirlo, con esta disposición del conector. Por tanto, nos interesa aquellas entradas y salidas de este circuito, del registro, que estén más físicamente hacia arriba. Visto así, con los números de patilla, puede ser difícil de interpretar, pero de nuevo, si nos fijamos en la hoja de datos, fijaros que las salidas más altas son estas dos, la 1 y la 6, es decir, nos vamos totalmente a extremos, pero físicamente es las que tienen la ubicación perfecta. De nuevo, sus entradas están igualmente, un poquito por debajo, pero están al mismo nivel. Por tanto, eso es lo que nos interesa utilizar. Fijaros que las otras 4 entradas que vamos a utilizar, porque las salidas estamos sin conectar, pues de nuevo están estas dos de aquí y estas dos de aquí, ¿de acuerdo? Así que ese va a ser más o menos el esquema que vamos a seguir. Por tanto, dato 0 va a entrar por aquí, dato 1, es que aquí numera del 1 al 6 en vez del 0 al 5, pero bueno, yo me entero. El primer dato, el 0, va a ir aquí, el segundo, que es el que interesa, va a ir aquí, en la opuesta, porque es llegar un poquito por debajo, colarse entre las patillas y subir un poquitín. Eso tiene muy fácil arreglo. Y la salida lo mismo, esta salida puede ir directa y la otra simplemente subir un poquito pues, para pasar entre las patillas del integrado. Eso es perfectamente viable. Y las otras líneas de datos, pues la número 2 va a entrar por aquí, la número 3 por aquí, la 4 por aquí y la 5 por aquí. ¿De acuerdo? Haciendo como una especie de zigzag. Pero, repito, es porque es lo que más nos interesa. Lo más interesante aquí, sobre todo, es que las salidas que van a aportar realmente señal van a ser, según esta notación, la 1 y la 6, la primera y la última en definitiva. ¿Cómo está nuestro esquema? Pues fijaros que aquí numera de 0 a 5, pero volvemos a lo mismo. La primera y la última son las que nos interesan. Por tanto, lo que voy a hacer es básicamente que este conector, esta salida, en vez de ir a Q0, Q1, vaya a Q0 y Q5. Nos vamos primera y última. Insisto, esta decisión la vamos a tomar simple y llanamente porque el patillaje del integrado nos los pone más cerquita y es lo que nos interesa. Pero evidentemente la funcionalidad sería la misma. Quitamos esta, vamos a hacer aquí la línea. Estamos por aquí y la enganchamos por aquí, perfectamente. Vamos a ponerle el no utilizado a esta. Ahí está. Por supuesto,
Si llego a este cambio, tengo que cambiar también las entradas. Esto es fundamental. De lo contrario, pues estaría enviando el dato y saliendo por una patilla que no está conectada. O sea, si cambiamos una, tenemos que cambiar evidentemente el otro lado. El dato que nos interesa es PD0, que sale por Q0, eso no cambia, y el otro que nos interesa, PD1, en este caso tiene que ir por la rama 5. Por tanto, aquí va a ser más fácil, no tengo que cambiar líneas. Simplemente cojo la numeración de la etiqueta, me la llevo por aquí para que no estorbe, esta la vamos a quitar también, que no estorbe, y esta, de nuevo, la voy a poner aquí. Si obviamos todo lo que hay en medio, ¿qué tenemos? PD0 entra por la patilla 3, sale por la 2 y llega al conector de salida. PD1, que es la siguiente, que realmente va a estar muy cerca de PD0 físicamente, aunque aquí en el esquema teórico aparezcan en una punta y otra en la otra, va a entrar por la patilla 14, que recordemos, está exactamente al mismo nivel que la 3, o sea que nos viene muy cerquita también, y va a salir por la 15, que de nuevo está muy cerquita de la 2, así que este requiebro tan grande en realidad va a ser mínimo en la placa. Esta es la configuración que más nos interesa. Y bueno, y el resto de conectores, pues vamos a meter las señales que nos faltan. 0 y 1 ya están cubiertas. 2 y 3 podrían ir, de nuevo según el esquema, a estas dos, ¿de acuerdo? Es decir, a los pines 4 y 13. 4 y 13, pues vamos a 4 y 13. La PD2 se va a ir al pin 4 y PD3 va a ir al pin 13. Esta me la tengo que llevar para hacerle sitio. Ahí lo tenemos. Simplemente recordemos, me sitúo en un objeto, pulso la letra M, que es mover, y entonces pues muevo el objeto donde a mí me interese. Esto es típico de KiCad, ya lo estuvimos viendo la semana anterior, así que no merece la pena registrarlo. Con respecto a la restante, pues de nuevo consultamos el esquema y tenemos que, pues siguiendo el esquema, 0, 1, 2, 3, D4 iría a la patilla 6 en nuestro caso y D5 iría a la patilla 11, 6 y 11. Pues lo mismo, nos vamos de nuevo aquí, PD4 irá a la patilla, hemos dicho 6 y PD5 irá a la patilla 11. De nuevo, en el esquema aquí eléctrico teórico puede parecer un galimatías el orden en que han salido estas líneas de datos, 0, 2, 4, 5, 3, 1, pero no hay que asustarse porque precisamente lo hemos hecho para que físicamente la ubicación física de estas patillas resulte la más conveniente, la más cómoda a la hora de hacer el trazado, ¿de acuerdo? Grabamos, por tanto, insisto, este circuito tiene exactamente la misma funcionalidad que el anterior, hace exactamente lo mismo, responde al mismo puerto, utilizaría el mismo software, transmitiría las señales exactamente lo mismo, pero simplemente estamos usando distintos pines de los circuitos integrados a fin de que el trazado sea más sencillo, simple y llanamente eso. Así que podemos ya dar por terminada esta parte del circuito integrado, esto lo hemos revisado y ahora vámonos definitivamente al editor de placas. Vamos a darle a importar de nuevo para actualizar los cambios, espero que no haya ningún problema, cerramos. Y bueno, no se nota mucho porque, insisto, todavía tengo que jugar con la ubicación de los distintos de los componentes. Y me quedan algunas pistas, todo, evidentemente. Pero fijaros que esto ya en general mantiene un orden mucho mejor, ya se ve mucho menos caótico, no sé si ampliando se verá mejor, que el KiCad antiguo tenía esto en blanco y era más visible, ¿no? Pero en cualquier caso, estos son líneas muy paralelas, hay algún cruce ocasional, pero realmente no es problema. Recordemos que tenemos dos capas, tenemos hacer pistas por arriba, por abajo y podemos cruzarlas tranquilamente que no se interfieren. Recordemos también que tenemos las vías, con lo cual podemos pasar una pista, cortarla en una placa y pasarla a la otra cara de la placa perfectamente. Luego también un detallito. Sabemos que esto es una placa que utiliza componentes a través de agujeros, o through hole, como se dice en inglés. Es decir, que el componente tiene una patilla que atraviesa el agujero y se hace la soldadura en otro lado. Este es el formato más cómodo a nivel de aficionado, con un soldador tradicional, etcétera, etcétera. En la industria actualmente se suele usar más bien el montaje en superficie, ¿de acuerdo? Sale más barato, más sencillo de automatizar, pero que a nivel de aficionado pues resulta bastante más engorroso, requiere equipamiento específico y evidentemente pues mucho más incómodo. Pero es que además, incluso a nivel de aficionado de nuevo, los componentes de montaje a través de agujeros tienen una ventaja extra y es que cada pin está uniendo realmente las dos capas de la placa. Por tanto, en cada pin tenemos ya una vía
gratuita automáticamente. De ahí podemos tirar una línea en la capa superior y otra línea en la capa inferior, sin tener que preocuparnos de la unión, porque la propia patilla del componente va a encargarse de unirlas. En cambio, con las placas de diseño superficie no se pueden compactar tanto, a pesar de que los componentes son más pequeños, no se pueden compactar en proporción, porque precisamente es como si fueran prácticamente placas de una sola capa, puesto que no tenemos esa vía gratuita. Por supuesto, se puede usar la capa inferior poniendo vías, pero ya la vía tiene que estar más separada del chip, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos una cierta ventaja. Considerando eso, esta placa pues, va a resultar bastante sencilla de diseñar. Entonces, para empezar, voy a ir borrando los distintos experimentos que hice en su momento a nivel ilustrativo, estas pistitas que hice, porque evidentemente me interesará hacerlas correctamente. Entonces, tendré que hacer un esbozo de la ubicación inicial de los componentes. Yo creo que ya está, ¿no? Sí, parece que está bien. Bueno, me interesa entonces, como ya digo, hacer un esbozo inicial de dónde van a ir los componentes, puesto que eso también determina la facilidad de conexionado de las distintas pistas, ¿de acuerdo? Otra cosa también, un detalle que no se suele pensar, pero que también es interesante, es que me interesa que la placa sea, dentro de lo que cabe, lo más pequeña posible. Puede parecer un detalle muy tonto, pero las placas se cobran por superficie. Da igual lo compleja que sea, los números de pines que tenga, el número de agujeros, te la van a cobrar por superficie. Así que una placa más pequeña es una placa un poquito más barata. El precio es irrisorio, ya lo sé, pero no obstante, pues, bueno, pues puede venir bien en muchas ocasiones. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el conector, pero antes de poner cosas, quería destacar una cosa muy importante. Cuando hacemos el esquema eléctrico teórico, pues evidentemente ahí no hay dimensiones físicas reales, sino que simplemente nos interesa saber cómo están organizadas las conexiones. Pero cuando hacemos la placa ya estamos partiendo evidentemente de que hemos asignado una huella a cada componente tiene unas dimensiones físicas concretas, así que tenemos que tener ya más presentes las dimensiones reales de todo lo que hacemos en nuestro diseño. En este sentido, KiCad tiene aquí en la parte derecha, entre sus muchas opciones que se pueden activar y desactivar, podemos escoger las unidades que se utilizan pues, a la hora, fijaros aquí en la barra inferior, cómo aparecen distancia, X e Y, las coordenadas, ¿no? A medida que voy moviendo el ratón, pues me va indicando distintas posiciones, la posición que tengo actualmente en la placa. Pues bien, esto se puede medir en distintas unidades, se puede medir en milímetros, que es como está ahora. Fijaros que ahora me voy aquí, estoy en X78 milímetros, me voy aquí, estaría en 137 milímetros, unos 5 centímetros me está ocupando esto. Si cambio a pulgadas, inches, fijaros cómo cambian los valores. De 3,1 a 5,4, o sea, 2 pulgadas y pico, pues lo dicho, unos 5 centímetros. KiCad, versiones antiguas, tenían precisamente estas dos unidades de medida, pulgadas y milímetros. Pero ahora se ha incluido una que es bastante importante, esta que se llama aquí mil. Claro, no hay que confundir mil con milímetro. Esto realmente lo que quiere decir son milésimas de pulgada. Y es una unidad muy, muy importante en electrónica, porque, por suerte o por desgracia, es el mundo anglosajón el que ha lanzado la electrónica. Es decir, han sido los americanos los que hacen hacer circuito integrado, ellos usaban pulgadas y entonces todas las medidas van a ir de alguna manera relacionadas con su sistema de medida. Por tanto, en componentes así de circuitos integrados tradicionales, la separación entre patillas típicamente es de 1/10 de pulgada, o lo que es lo mismo, 100 milésimas de pulgada. Entonces siempre habrá que trabajar, o siempre convendrá trabajar con múltiplos o divisores de ese tamaño. De ahí la importancia de utilizar esta nueva unidad, las milésimas de pulgada. En este sentido, también tenemos que tener en cuenta la cuadrícula, ¿de acuerdo? Es decir, porque el diseño evidentemente no me interesa colocarme en posiciones arbitrarias, puesto que saldrían muy irregulares, sería muy difícil de cuadrar. Me interesa que todo vaya encajado a una cuadrícula determinada. ¿De cuánto podemos poner la cuadrícula? Bueno, pues sinceramente yo el tamaño que recomendaría en general sería la cuadrícula de 50 milésimas de pulgada. ¿Por qué? Pues porque es justamente la mitad de la separación entre patillas de un integrado. De esa manera podemos perfectamente, si ampliamos lo veremos, me puedo situar sobre una patilla, me puedo situar sobre la de abajo, pero también me puedo situar justo en medio. Fijaros que la X solo toma aquí 3 posiciones. En la patilla está marcada 3, aquí en medio y en la patilla 4, ¿de acuerdo?
Insisto, esto está aquí evidentemente en un menú confortable para cambiarlo a nuestro antojo. Como ya digo, fijaros también cómo representan los puntitos con la cuadrícula, esta es muy fina, vamos a poner aquí por ejemplo una de 25, como vemos los puntitos apenas se ven, ahí en el proyector se ven más bien los píxeles muertos, pero bueno, se ven un poquito, nos muestra digamos cuál es la cuadrícula, pero más que nada la X, fijaros cómo marca las posiciones, yo estoy moviendo aquí en círculos y la X salta a un lado y a otro del cuadrado, porque la cuadrícula ahora es grande, 50 milésimas, que es lo que normalmente se aconseja. Cuando la cosa se complique, tengo que afinar un poquito, pues suelo bajar a 25, donde vemos que tengo un poquito más de precisión en la ubicación. En placas muy complejas como la de Durango y en circunstancias muy excepcionales, a veces he bajado hasta 5 milésimas de pulgada. Pero eso ya es, como ya digo, en circunstancias muy excepcionales, muy excepcionales. El 5 también lo he escogido porque es el máximo común divisor pues, de todas las cifras anteriores, de 50, de 25, así que me cuadra bien en general con todo. Pero como ya digo, en la mayoría de los casos la de 50 milésimas puede ser un buen punto de partida. Bien, aparte también tenemos que determinar otros tamaños, que son los tamaños de pista, la anchura de cada pista, así como el diámetro de las vías. Esto también puede tener su importancia, puesto que evidentemente la pista de cobre no es un conductor perfecto, es un buen conductor de electricidad, pero no es perfecto, entonces tiene una pequeña resistencia, y esa resistencia va a depender de sus dimensiones físicas. Así que, si por una patilla de un circuito impreso que hagamos tiene que pasar una gran cantidad de corriente, esa pista tiene que ser gorda, tiene que tener una anchura adecuada, para que su resistencia sea baja, puesto que de lo contrario se calentaría y podría llegar a haber pérdida de tensión o incluso, en el peor de los casos, a quemarse. Así que, en este caso, este es un circuito que requiere muy poquita corriente, pero no obstante vamos a definir dos tamaños de pista. Uno que va a ser el estándar, que típicamente suele ser 250 milésimas de pulgada, lo cual son aproximadamente 0,6 milímetros, si no me fallan los cálculos, y luego el doble, ¿de acuerdo? La que va a ser como, bueno, a lo mejor me estoy equivocando, no, es 0,25, a ver, tamaños predefinidos, podemos aquí editarlo, aquí tenemos, formato unidades, ¿dónde está esto? Que esto como cambia un poco... Esto ha cambiado un poco respecto de... Sí. Vale, sí, es que estaba hablando... Vale, confusión de unidades. Ya sabemos que una misión espacial fracasó por confusión de unidades, así que si yo me confundo en unidades, pues tampoco pasa nada. Voy a poner esto momentáneamente en milímetros, que es como manejo mejor, porque así veremos perfectamente los tamaños predefinidos. Aquí está, tamaños predefinidos. ¿Esto no me muestra nada? Bueno. El KiCad, otro sí me ponía unos tamaños concretos. En particular, en este sentido, si vamos a hacer un diseño fino, es decir, vamos a apurar un poco los tamaños, sería importante controlar qué posibilidades tiene nuestro fabricante. Recordemos que todo este proceso que estamos haciendo con KiCad no lo hacemos por amor al arte, sino es con la intención de mandar nuestro diseño a un fabricante que construya las placas profesionalmente. Por ese motivo, yo tengo que cerciorarme de que lo que yo quiero fabricar pues está dentro de las capacidades del fabricante. Podríamos mirar en general cualquiera de los fabricantes que se dedican a esto, a fabricar placas, como JLC-PCB o PCBWay, o en fin, hay muchísimos. Ahí vienen, digamos, los límites absolutos que debemos respetar y quizás, si acaso, dejar un poquito de margen. Un buen punto de partida para no llevar las cosas al extremo podría ser 0,25 milímetros para el ancho de pista normal y quizá pues algún ancho mayor pues, para aquellas partes que requieran más corriente. Entonces, a efectos de ejemplo, como aquí tengo básicamente una serie de líneas de señal que consumen muy poca corriente, más luego una línea de alimentación que normalmente van a tener un poquito de más intensidad, puesto que es la que alimenta todos los pines realmente de cada integrado, pues a las líneas de alimentación puede ser una buena costumbre darle un poquito más de tamaño. Por ejemplo, el doble, podría ser 0,50, o sea, medio milímetro de ancho,
y 0,25 el tamaño estándar pues para las líneas de señal que no requieren más. Podemos comentar, como dato anecdótico, que el ordenador Durango X, que tiene algunas partes que consumen bastante corriente, bueno, pues ha llegado a usar pistas de más de 1 milímetro de grosor. Podemos aquí, dándole al botoncito más, agregar el tamaño de pista que queramos. Por ejemplo, ponemos aquí 0,25, ¿de acuerdo? Y podemos añadir otro si queremos. Pues, por ejemplo, 0,50. Bien. Con las vías supongo que te genera uno por defecto, pero vamos a poner ese caso 1, no vamos a complicarnos demasiado, vamos a poner, por ejemplo, 0,4 milímetros, ¿de acuerdo? Bueno, se puede especificar también el orificio por separado, pero vamos a poner a lo mejor, pues no sé, 0,3. Bien. Insisto que lo ideal sería acceder a la página del fabricante, si queréis vamos a hacerlo pues para que quede constancia. Entonces, lo que yo quería mostrar es simplemente pues, cualquier fabricante de placas, por ejemplo JLC PCB, no me sponsoriza ni nada, pero simplemente pues, soy un cliente satisfecho, es quien me ha fabricado las placas de Durango y los periféricos que hemos hecho, así que pues, lo podemos tomar como referencia. Simplemente, en cualquier página de vuestras tenemos que buscar las capabilities, es decir, las capacidades de fabricación que tiene. Entonces, deberíamos echar un vistazo pues, para saber lo que estamos realmente haciendo. Entonces no voy a detenerme mucho, insisto, pero básicamente, a ver si esto quiere cargar, ¿quiere recargar esto? Aquí, capabilities, bueno, pues nos dice, por ejemplo, las dimensiones, la tolerancia, el grosor de la placa, tiene que buscar por aquí, drill hole size, aquí tenemos, por ejemplo. El tamaño de agujero mínimo 0,15 milímetros hasta máximo de 6,3 milímetros. O sea, ¿qué más dice? Aquí, mínimo tamaño de vía, ¿no? El tamaño del agujero 0,15, el tamaño de la vía 0,25. Le estoy dando 0,4, 0,3, o sea que le estoy dando prácticamente el doble de lo que especifica, así que no hay ningún problema. Tamaño de pad, máximo, mínimo 1 milímetro. ¿Qué más? Tiene que venir algo aquí de las pistas. Aquí, minimum trace width and spacing. Es decir, fijaros que también dependiendo del tipo de placa que hagamos, del número de capas que tenga, pues puede haber unas tolerancias u otras. En el caso de las placas de 1 o 2 capas, que va a ser el caso de la nuestra, va a ser de 2 capas, la mínima anchura es de 5 milésimas de pulgada, es decir, 0,127 milímetros. Yo nunca he llegado a ese límite, las de Durango creo que tienen como mínimo 0,15, pero está cerca. Esta la vamos a poner a 0,25 el mínimo, que es bastante pequeñita, bastante manejable, pero queda, como vemos, sobradamente alejado de los límites. El espaciado también, fijaros que hay que tenerlo en cuenta, en este caso 0,127, 5 milésimas de espaciado entre pistas, no podemos ponerlas todas las juntas que queramos. De nuevo, no hay necesidad de irse a los límites, puesto que, sobre todo en circuitos más críticos, esto puede ser un problema, ¿vale? Bueno, dicho eso, volvemos a KiCad y aquí estábamos escogiendo los tamaños. Vamos a poner ese tamaño de vía estándar, como aquí no vamos a trabajar con grandes corrientes ni nada, pues tenemos de sobra, y 0,25 y ya 0,50 que la vamos a poner pues, a las líneas de alimentación, simple y llanamente pues básicamente pues, por practicar un poquito. Fijaros que incluso sería posible asignar aquí las clases de red, es decir, para determinados tipos, hacer determinados tipos de líneas, por ejemplo, líneas de alimentación, líneas de datos o líneas de datos analógicos, líneas de baja impedancia, y entonces que automáticamente cuando escoja una línea de esas, se me escoja el tamaño adecuado. En este caso estamos trabajando solo con 2 tamaños, así que no hace falta que nos metamos en muchos berenjenales, pero que evidentemente tenemos todas esas posibilidades. Entonces fijaros que ya me aparecen aquí la pista de 0,25 y de 0,50, que son las que vamos a usar normalmente, y para las vías, bueno, pues aparece el tamaño estándar, el de 0,40, 0,30, que le acabo de poner, que como ya digo, será perfectamente sobrado pues, para nuestros propósitos. Dejaremos en principio la cuadrícula en 1,27 milímetros, o lo que es lo mismo 50 milésimas de pulgada, porque es, como ya digo, como están situados prácticamente todos los componentes en electrónica. Precisamente los componentes más modernos, con esos encapsulados minúsculos, pues muchas veces utilizan medidas métricas en milímetros o en fracciones de milímetros, pero para los componentes con patillas esta medida es la estándar, ¿vale?
Bueno, entonces ya teniendo esa tranquilidad, vamos a proceder al diseño de nuestro circuito. Por cierto, si ahora yo muevo, por ejemplo, el conector de salida, podremos ver cómo las líneas que van conectadas al circuito integrado están ya en una posición muy favorable, porque ya al haber rediseñado los pines del integrado, pues todo nos viene muy bien, nos viene muy cercano. Entonces vamos a hacer aquí una colocación preliminar, insistimos que ponemos este movimiento, movemos el circuito integrado entero, vamos a aproximarlo aquí a esto, y entonces fijaros que queda bastante bien esta parte de aquí. Voy a ampliar que se vea bien lo que estoy haciendo, pero lo ideal sería, evidentemente, que esto fuese un ángulo de 45 grados. ¿Cuántos movimientos me hago aquí? 1, 2, 3, 4. Y hacia arriba, 1, 2, 3, 4. Es decir, ahora mismo esta línea tiene un ángulo exacto de 45 grados, que es el ideal, puesto que esto va a ser una tira de cobre recta sin ningún problema. Vamos a partir, por tanto, de esta colocación previa. Por cierto, aquí tengo otro cacho de pista que no había borrado de los experimentos anteriores. Esta parte va a ser sorprendentemente rápida porque básicamente está todo el pescado vendido. Esto como la frase esa que se atribuye a Abraham Lincoln. Si me dieran 6 horas para talar un árbol, dedicaría las 4 primeras a afilar el hacha. Pues aquí lo mismo, me he molestado en revisar el patillaje de los integrados y el rehacer el esquema eléctrico para que precisamente el trazado sea sota, caballo, rey. En un instante va a estar esto listo. Vamos a aproximar este circuito integrado, una cantidad así bonita, que tenga una cosa armoniosa, así mismo está bien, pienso yo. Por cierto, un detallito que quería yo comentar. Como vemos, he pinchado aquí y he seleccionado el circuito integrado. Pero, por ejemplo, si pincho aquí, realmente lo que estoy pinchando es la serigrafía. Aquí lo mismo, estoy pinchando nada más que esto. Si pincho aquí, estoy pinchando solo un pad. Podría mover un pad independientemente y básicamente fastidiar la huella del circuito integrado. Pero es importante saber dónde estamos pinchando y saber lo que estamos seleccionando. Y en este sentido quería comentar un truco que por lo visto es común a la mayoría de programas de CAD, de diseño asistido por el ordenador, pero que es interesante tener en cuenta. Y es que básicamente cuando hago una selección múltiple, y lo que hago normalmente es arrastrar en diagonal el ratón mientras pulso y hacer un recuadro que abarque más o menos componentes, pues resulta que no es lo mismo hacerlo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Entonces, si yo hago, por ejemplo, de izquierda a derecha, fijaros que no ha seleccionado nada en realidad. De izquierda a derecha tengo que abarcar completamente el componente en cuestión. En este caso, J1 y U1 están totalmente cubiertos, mientras que U2 y R1 están parcialmente cubiertos. Resultado, se seleccionan J1 y U1, mientras que los demás no se afecta. Pero si hago esto mismo a la inversa, es decir, lo hago de derecha a izquierda, entonces fijaros que todo lo que esté tocando total o parcialmente, ¡plaf!, se selecciona. Es un detallito porque muchas veces puede ser la diferencia entre pelearnos con el programa intentando seleccionar lo que nos interesa o lo que no, o hacerlo todo rápidamente. Evidentemente, funciones tradicionales como control y pinchar pues nos sirven para activar y desactivar elementos, así que si en nuestra selección múltiple se nos ha colado alguna cosa que nos interesa o queremos añadir una más, pues lo podemos hacer. Fijaros que en estas circunstancias, cuando tenemos, por ejemplo, una selección múltiple, y le doy a mover, pues como vemos, todo se mueve al unísono. Esto es importante tenerlo presente. Y aquí estoy viendo otro cachito de pista. Escape, para seleccionarlo, voy a ampliar aquí que vea lo que estoy haciendo. Madre mía, van a quedar ahí cachitos. Y aquí hay otro, madre mía. Es por el nido de ratas. Veo que las líneas van a sitios extraños y eso es significativo de que hay algo a donde quiere. Ahora está limpio, esto ya está limpio. Esto yo lo veo limpio ya. Bueno, pues básicamente vamos a colocar el resto de los componentes. Entonces, selecciono aquí el conector, me voy aquí un poquito, que esté alineado de forma armoniosa. Como vemos, esta línea y esta están conectadas y están básicamente a la misma altura. Esto, habrá que saltarse un poco este pad, pero se hace fácilmente. Y este de aquí pues se conecta a este que está muy cerquita, así que no habrá mucho problema. Me queda esta resistencia de este condensador, que vamos a ver cómo lo muevo. Por supuesto, esto igual que
diseñando el esquema eléctrico con la letra R, puedo girar el componente a la orientación que vea yo más interesante. De hecho, estoy viendo que voy a mover de nuevo el conector, le voy a hacer un poquito de sitio, lo voy a alejar un poquito, que no pasa nada, y así esto lo puedo conectar un poquito más arriba, un tanto bastante más arriba, por ejemplo, ahí. Y el condensador, también fijaros que si amplío, podéis ver que el condensador tiene las líneas cruzadas. Aquí se produce un cruce. Bueno, esto se evita fácilmente, simplemente rotando y rotando. Le doy la vuelta y ya está. Cuando lo hacemos en el esquema eléctrico, como estos condensadores no son polarizados, pues da igual qué sitio pongamos. Pero en la ubicación física, bueno, pues como KiCad ya sabe que le asigna una patilla a una determinada pista y otra patilla a otra, bueno, pues si no es la posición que nos interesa, pues la podemos cambiar al gusto. Vamos a movernos, fijaros que si paso muy cerca de un componente, acerco un componente demasiado a otro, se me pone en rojo. Esto no era tan contundente en versiones antiguas, pero bueno, roto aquí y esta puede ser una buena ubicación de este componente. Entonces ya tengo aquí, fijaros, un circuito muy compacto y como vemos el nido de ratas, aunque todavía intimida un poco, pero estas son conexiones bastante sencillas, esto es bastante fácil de conectar. Todo está muy horizontal, todo está muy paralelo y, como ya digo, ese esfuerzo previo que hemos hecho para diseñarlo hará que este paso sea básicamente un mero trámite. Esto lo vamos a hacer muy rápidamente. Iré guardando, eso ya sabemos que siempre es interesante, y bueno, pues por satisfacer nuestra curiosidad vamos a darle en la opción ver visor 3D, cosa que podemos hacer con Alt 3. Y entonces nos debilitamos la mirada con un render en 3 dimensiones de nuestro circuito. Ampliamos un poquito y nos hacemos una idea del aspecto que va a tener con todos sus componentes instalados. ¿Vale? Bien. Bueno, pues vamos a trazar. Vamos a trazar. Evidentemente, aquí hay muchas conexiones que hacer y hay que hacerlas ordenadamente. Afortunadamente, como KiCad se basa en el esquema eléctrico que he producido, yo no puedo conectar cualquier patilla con cualquier otra, sino solamente aquellas que actualmente se ven conectadas por el nido de ratas. Tened en cuenta que en el momento en que yo establezco una conexión entre dos pines, la línea esta recta del nido de ratas correspondiente desaparece porque ya hay una conexión física. Así que a medida que vayan desapareciendo, pues el circuito estará cada vez más terminado. Aquí abajo tenemos, de hecho, pines, o sea, líneas sin enrutar que me va indicando un progreso de lo que yo necesito. Este tiene 56 pads, o sea, 56 puntos de soldadura, que esto es un paseíto al lado de los 900 y pico de la placa de Durango, así que esto lo vamos a hacer en un PISPAS, ¿vale? Bueno, tenemos dos capas, fijaros que aquí tenemos un montón de capas, pero voy a explicar someramente lo que hace cada una. Fundamentalmente las más importantes son FQ, es decir, cobre frontal, cobre trasero, back copper, que son básicamente las tiras, las pistas con las conexiones eléctricas que vamos a hacer, el cobre de arriba y el cobre de atrás. Décadas de experiencia de ingenieros diseñando placas, así que conviene hacerles caso pues, para no tener que reinventar la rueda, aconsejan que en una de las caras de la placa pongamos las pistas típicamente horizontales y en otra las pistas típicamente verticales. De esa manera tendremos más flexibilidad a la hora de hacer nuestro circuito. Puede que en algún caso nos saltemos esa norma, pero cuidado, porque si en una parte del circuito tenemos que hay una pista horizontal en una capa y otra pista también horizontal en la otra capa de arriba, bueno, esas pistas son independientes, no se tocan, pero esa parte será una barrera insoslayable, no podremos pasar ninguna pista en vertical, ni en la capa de arriba, ni en la capa de abajo, mientras que de la otra manera, pues podremos, no tendremos ese tipo de interacciones, ¿de acuerdo? Estas capas son muy importantes. También tenemos que destacar F silk screen y B silk screen, es decir, serigrafía frontal, serigrafía posterior. Fijaros que ya me aparecen ahí una serie de indicaciones, pero yo esto lo puedo cambiar. Cuando tengamos esto un poquito más diseñado, haremos unos cambios pues, para mejorar, digamos, nuestra presentación. Se hace muy fácilmente. Y poco más. Las demás son capas realmente de uso técnico. Vienen ya integradas en las huellas de cada componente, así que no nos merece la pena enredar con ellas. Fijaros que yo puedo en cualquier momento desconectar la visibilidad de alguna de esas capas. Por ejemplo, desconecto ahí el silk screen, o sea, la serigrafía frontal. Estas cosas me las van a aparecer pintadas en la placa por esa empresa china, pero aquí lo estoy desconectando para que no me estorben mientras yo estoy diseñando.
¿de acuerdo? Fijaros que también hay otras capas que son del fabricante, como vemos aquí unas indicaciones de los componentes, pero que esto realmente no se va a imprimir a menos que lo pasemos a una capa de serigrafía. Por cierto, cuando hagamos textos, por ejemplo, o gráficos, o dibujitos, u otros elementos de la placa, podemos ponerlo en la capa que queramos. Normalmente será en la capa de serigrafía, ya sea la frontal o la posterior, pero también podríamos hacerlo en las capas de cobre, con lo cual se vería como apoyado sobre la máscara de soldadura y se notaría como una especie de perfil del dibujo que queremos hacer. Ya un poco al gusto del consumidor. También tenemos una capa que es importante, el edge cut, es decir, el corte del borde, porque esto será importante a la hora de delimitar los bordes de nuestra placa. Esto es importante sobre todo cuando hay conectores que debemos dejar despejados, entonces debemos cortar nuestra placa al tamaño deseado. Esto se refleja en los renders en 3 dimensiones y será muy importante a la hora de enviar la placa a fabricar. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, hecha toda esta introducción tan copiosa, vamos a las herramientas que tenemos. Básicamente tenemos la herramienta de seleccionar, podemos colocar huellas, pero no es aconsejable si no se importa directamente del circuito, puesto que cuando hagamos la importación, las huellas que coloquemos manualmente van a desaparecer. La que me interesa aquí sobre todo es la de enrutar pistas, que es la estrella de este programa. Es el hacer las pistas que conectan los distintos pines de mis componentes. Por tanto, yo selecciono la opción de enrutar pistas y podemos comentar que, por supuesto, debo seleccionar en qué capa voy a trabajar. Capa trasera, capa frontal. Vamos a empezar con la capa trasera, que es, digamos, la que tradicionalmente se usaba, y reservaremos la frontal, que es menos estética, pues para cuando no tengamos más remedio. Podemos comentar que cuando pinchamos cualquier pin que esté conectado a alguna cosa, fijaros que en modo enrutar pistas, automáticamente todo el circuito se oscurece y fijaros cómo me elimina únicamente aquellos pines que tienen que ir conectados con esa línea. Así que ya tengo una guía automática, aparte del nido de ratas, que es una línea recta, que evidentemente no voy a poder seguir porque tocaría otros pines que no corresponden, pero ya me está diciendo qué pines debo conectar. Salgo con escape, pincho cualquier otro pin y me está advirtiendo del recorrido que va a tener que hacer. Este de aquí tiene que ir ahí, este de ahí tiene que ir ahí. Como vemos, todo está perfectamente, pincho y me sale en todo instante a dónde tiene que ir cada cosa. Este de masa va, como vemos, a todos esos sitios, con lo cual, fijaros lo ordenadito que... Uy, esto, bueno, como vemos, ya me está intentando trazar una placa, porque está en modo de trazar pistas, pero de momento no voy a hacer esa. Simplemente que veamos que el trazado es muy sencillo porque el propio KiCad nos ayuda. Pinchamos en un punto de partida y nos dice a dónde tenemos que conectar. Como hemos dicho que por rizar el rizo vamos a escoger varios tamaños de pista, pues vamos a poner el más gordo, el de 0,50, para la línea de alimentación. Vamos a hacer primero la línea de alimentación, ¿de acuerdo? Y ya está. Como es un circuito muy sencillo, no tiene mucho misterio. Si ampliamos, recordemos que una de las ventajas de ponerle un nombre a cada señal que utilizamos es que nos aparece en cada pin reflejado al ampliar el nombre de la señal que corresponde. Eso ya nos va orientando a dónde va a ir conectada y qué necesidades tenemos en caso de que no lo hayamos establecido automáticamente. Entonces aquí tenemos la línea de 5 voltios, vamos a pincharla y como vemos tiene que ir a todos esos sitios. Se ve que es una tarea fácil. Fijaros que esto intenta enrutar, pues según yo le quiera ir, pues intenta saltarse lo que como buenamente puede, ¿de acuerdo? Puedo, lo mismo que con las líneas del esquema eléctrico, puedo pinchar en determinadas zonas para fijar un determinado segmento y entonces ya seguir por otro punto. Me gusta cómo me está sugiriendo ese enrutamiento, así que voy a pinchar aquí y ya tengo esos dos pines conectados. Observad que aquí, en la parte que decía sin enrutar, ya me salen 23. Eran 24, ya solo tengo 23 por delante. Bien, pues sigamos. Pincho aquí y aquí tengo los dos siguientes. Vamos a hacerlo. Mira, aquí en vez de tirar para abajo, voy a pinchar aquí para que quede estético y se vea como la otra. Otro enrutado, ya solo 22. Y el que me queda es este que está aquí al lado. Plaf, este del tirón, sin problema. Muy bien. Podemos hacer también los pines de masa, ¿verdad? Los pines de masa son, concretamente, aquí tenemos la masa, vamos a ampliarlo, GND, ground, muy bien. Pincho aquí y me salen todos los que hay que conectar, ¿de acuerdo? En este sentido, vamos a conectar otro truquillo. Como vemos, he dicho
que se recomienda, o ingenieros desde hace ya muchas décadas han recomendado poner todas las pistas horizontales o casi horizontales en una cara de la placa y todas las pistas verticales en una cara de la otra. Sin embargo, hay otro detalle que también puede ser interesante, y es que ¿qué hacemos con el espacio que no se usa de las pistas? Bueno, pues puede parecer que es mejor dejarlo vacío, pero es que en la práctica es al contrario, puesto que la placa, originalmente la placa virgen, está cubierta de cobre por completo y mediante químicos corrosivos se elimina, afortunadamente de un proceso automatizado ya, pues el cobre donde no hace falta para que no haga cortocircuitos. Pero quiere decir que si dejamos mucha superficie de placa sin cobre ninguno, pues evidentemente habrá mucho material que haya que eliminar. Nos va a costar lo mismo, pero a lo mejor al medio ambiente pues le resulta más costoso. Por ese motivo, y también por garantizar la integridad de las señales para evitar interferencias, puede ser bueno hacer lo que se llama un plano de masa, es decir, que la parte del circuito que no se utilice, que no tenga pistas, que sea a su vez como una gran isla de cobre conectada a masa o a la alimentación, es decir, a una tensión constante, como ya digo, pues para prevenir interferencias, mejorar la integridad de señales, etcétera, etcétera. Aquí lo haremos, KiCad lo hace de forma muy sencilla, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo poner que la capa frontal sea el plano de masa y la capa trasera sea el plano de 5 voltios, por ejemplo. Hay quien prefiere poner dos planos de masa. Bueno, perfectamente. Pero teniendo en cuenta que todos los circuitos van a llevar una conexión de masa y una conexión de 5 voltios, pues no estaría de más que hubiese un plano para cada una de las líneas de alimentación. Y también para evitar interferencia, porque también esos dos planos de masa y 5 voltios puestos uno encima del otro hacen un pequeño condensador que ayudan a estabilizar la señal. O sea que ganamos todos. En ese sentido, si seguimos también el consejo tradicional de poner el plano de masa por encima, o sea, más cerca de los componentes, y el 5 voltios por detrás, por la otra que hay, pues aquí he puesto esta pista en la capa trasera, ¿vale? Casualmente es la que va a tener el plano de 5 voltios. Quiere decir que cuando diseñe el plano de 5 voltios, esa pista se la va a comer, es decir, va a ser absorbida y va a ser rellenada por todo el espacio sobrante, con lo cual le va a dar mucha capacidad. Sin embargo, los pines de masa, fijaros que están en el otro lado, están por la parte de abajo. Si yo en medio hago una línea horizontal en la capa superior, que se supone que estaba destinada a las capas verticales, pues estoy causando una barrera ahí. Pero si lo hago en la parte de abajo del todo, no hay ninguna barrera realmente. Es decir, aunque ponga la barrera en el extremo, como ninguna pista va a ir por abajo de eso, pues realmente no va a suponer problema. Si no usamos de esa técnica, pues puede ser interesante. Así que me voy a ir a la capa frontal y voy a conectar los pines de masa en la capa frontal, porque la capa frontal llevará el plano de masa y muchas de esas directamente serán asumidas por dicho plano, mejorando la conexión eléctrica y reduciendo efectivamente las interferencias y mejorando la integridad de la señal. Así que ampliamos un poquito para ayudar a mis veteranos ojos. Estoy en capa frontal, estoy en pista gorda de 0,50, selecciono y empiezo a conectar. Esta súper sencilla porque está aquí al lado. Esto lo haré de forma similar como hemos hecho las otras. Ahí, muy bonita. Y aquí tenemos que conectar también otras cosas. Vamos a ver. Puedo reducir y ampliar al gusto para verlo. Y bueno, nos queda aquí otra cosa de este conector. Pero fijaros, esta línea es prácticamente vertical, que era lo ideal justamente pues, para la capa superior donde la estoy haciendo. Así que nada que objetar en absoluto. Vamos a bajar aquí, por ejemplo. Y cuando yo estoy aquí a 45 grados... Tacatá. Preciosa. Ya tengo aquí las líneas de alimentación y masa a el circuito. Fantástico, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver qué más podemos comentar. Me quedan ya 17, de 24 bajado a 17. Esto va viento en popa. Vamos a guardar que yo soy un poco paranoico. ¿Qué más tenemos? Fijaros que la resistencia y el condensador que hacía en el reset van conectados entre sí. Es una línea eminentemente vertical, así que ¿por qué no hacerla en la capa frontal de nuestra placa? Pero en este caso me voy a reducir al tamaño de 0,25 porque esto es una señal de poca intensidad y no me hace falta más. Me pongo y conecto. Fijaros que al pinchar aquí, observad que también esa línea tiene que ir a zapatilla 1. Ya veremos cómo conectarla. Vamos a hacer las cosas sencillas y luego eso, cuando ya tengamos más mogollón, veremos si lo hacemos por la otra capa, que posiblemente yo creo que lo podemos hacer por esta capa, porque aquí no estamos utilizando nada, entonces tiraríamos por aquí y engancharíamos por aquí sin perturbar las otras que irían a ser horizontales por la capa
inferior. Pero de momento vamos a dejarla. Volvemos a la capa posterior, ¿de acuerdo? Que es la que fundamentalmente se va a utilizar, y tenemos el ancho de pista pequeño. Vamos a conectar las líneas de señal de la salida, que las tenemos muy cerquitas. Esta línea, fijaros que me viene aquí de perlas, así que puedo hacer esto aquí. Vamos a ver cómo enruta bonito, así o por arriba. Me gusta más por arriba. A ver si se deja. Ahí. Pincho aquí para que me marque el segmento y aquí lo hago simétrico, muy bonito, ¿vale? Fijaros que la otra línea del conector, en este caso, va a esa línea de ahí que está más cerquita. Pues esto es mucho más sencillo. Vamos a tirar así, por ejemplo. Yo creo que tiene una estética bastante agradable. Fijaros que no estamos tardando nada. Repito, esto va a salir mucho más fácil gracias al rediseño anterior. Si no, pues luego nos encontraremos que en un momento dado ya no hay forma humana de conectarlo, tenemos que dar 20.000 vueltas, 20.000 vías, que todavía no hemos puesto ninguna, pero lo podemos hacer así de una forma muy sencilla. Muy bien. Bueno, ya tenemos unas cuantas conexiones hechas. Grabo, me voy a este lado de la placa, al lado izquierdo. Fijaros que aquí tenemos todas las líneas de control que yo en su día había rediseñado, porque esto era lo que más me iba a simplificar el diseño del circuito. Bueno, pues voy a aprovechar y voy a hacerlas. Son líneas, estas son diagonales, pero vamos a hacerlas en la capa trasera, que es, digamos, la más habitual, ¿no? Así que fijaros, esta de aquí va a esa en diagonal, ñaca, como está a 45 grados del tirón. Esta de aquí, fijaros, ñaca, y esta, ñaca, y esta, ñaca. Fijaros qué facilidad. Repito, esta facilidad viene de haberme molestado antes en conectar estas líneas de la manera adecuada, ¿vale? Bueno, vamos a complicar un poquillo la existencia y vamos a conectar la línea de control que faltaba, que era la BA0, que está justo en el otro extremo. Bueno, como esta línea, fijaros que tiene que ir de arriba a abajo, es una línea eminentemente vertical. Vámonos a la capa trasera y como aquí no hay nadie que la interfiera, pues yo me voy aquí. Vamos a ver cómo lo puedo hacer que quede bonito, por ejemplo así. A ver, aquí y aquí, por ejemplo. Ahí está. Fijaros, parece que se están tocando, pero no. Uno está en una capa y otro está en otra. Ahora que tenemos unas cuantas pistas más, podemos probar esto que he dicho, activar la visibilidad de las capas. Si pincho aquí, en el ojillo, desaparece la capa frontal, las líneas rojas. Si pincho en la esta de aquí, desaparecen las líneas azules, las de la capa trasera, ¿de acuerdo? Y así voy a hacerlo con cualquiera de las otras. Muy bien, ¿qué tenemos? Tenemos 8 líneas sin enrutar, pues básicamente son las 8 líneas de datos. Bueno, 8 líneas de datos no, realmente vamos a usar solamente 6, más alguna más que veremos más adelante, ¿de acuerdo? La línea de reset, ahora que me acuerdo, y la línea que activa, esta de aquí, concretamente la línea send, que es la que activa el periférico cuando el decodificador detecta que Durango está haciendo mención a dicho periférico. Bueno, pues vamos con las líneas de datos. Primeramente vamos a conectar PD0, que es, digamos, por así decirlo, la más importante, porque PD0 y PD1 son las que nos llevan a los datos de salida, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la entrada de PD0 y aquí la entrada de PD1. Vamos a empezar con PD0, ¿de acuerdo? Vamos a hacerla en este caso de derecha a izquierda, a ver qué nos encontramos y trataremos de solucionar los posibles problemas que puedan surgir. Bien, vamos allá. PD0 empieza aquí. ¿Estoy capa frontal? No. Vamos a empezar con la capa posterior, porque esto es una línea prácticamente horizontal. Me gusta así. Pero claro, si vamos por aquí, fijaros que ahora me encuentro con que esto no me deja pasar. Porque evidentemente aquí hay una línea en la misma pista. Entonces empieza a volver loco el enturrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo que tengo que hacer es colocar una vía. Es decir, pasar a una capa distinta. Fijaros que si ahora mismo esta línea en vez de ser azul fuese roja, pues llegaría fácilmente. ¿Por qué no empezó a hacer la roja de aquí? Porque a lo mejor provocaría esa barrera insolayable. Entonces no me conviene. Hay una distancia, por supuesto, mínima entre una vía y los pads que no sean de lo mismo. Entonces vamos a no apurar mucho y entonces me voy a quedar en este punto. Fijaros que puedo yo cortar aquí la línea simplemente pulsando el Enter, el botón del ratón y luego el escape, y luego seleccionar vía, que estaría en este punto del menú. Pero lo puedo hacer de una forma más chula. Estoy aquí,
puedo marcar esto pues, porque me gusta el sitio y entonces me voy al menú contextual y me dice situar vía pasante. Cuando le doy a situar vía pasante me puedo mover, pero fijaros que ya lo que conecta es esta cosa redondita. La cosa redondita es una vía, ¿de acuerdo? Con lo cual ya puedo cambiar de pista y partir de ahí. Es decir, cambio de cara de la placa. Ahora estoy en la capa, he pasado de la capa inferior a la capa superior. Por tanto, ahora lo que yo pinte, como vemos, sale en rojo. Y esto de aquí, pues puede pasar por aquí, como vemos, sin especial inconveniente. Bien, el problema lo voy a tener luego con la otra. Pero bueno, mejor encontrarnos con dificultades y así saber resolverlas. Esa línea ya está conectada, ¿vale? He tenido que usar una vía, me he estrenado, pero como vemos, no es mucho problema. Vamos a hacer ahora PD1. PD1, fijaros que tiene un poco más de mala sombra, puesto que aquí tenemos líneas verdes, líneas rojas. Vamos a intentar hacerlo. Evidentemente, con tantas líneas rojas aquí, vamos a intentar a ver si puedo pasar una línea azul por este lado. Y luego, si acaso, cambiamos de vía. No hay problema. Pues línea azul por aquí. Parece que la estoy cruzando así, pero no pasa nada. Porque, insisto, esta línea es azul y la que estoy tapando, de alguna forma, es una línea roja. Están en capas opuestas. Me pincho aquí y voy a situar la vía pasante. De hecho, tiene esto también lo de seleccionar capa y situar vía pasante. Con lo cual, selecciono a cuál me quiero ir, estoy en la azul, me quiero ir a la roja, coloco la vía y ya automáticamente, bueno, no me lo ha seleccionado, esto funcionaba distinto en el KiCad 5. Me da lo mismo, yo aquí ya puedo moverme un poquito, ¿vale? Vamos a tirar por aquí. Y podría decir, bueno, pues ya puedo tirar toda la línea roja y pasarla por aquí, pero no lo voy a hacer por lo que hemos dicho, porque estaría ya quedando, fijaros, tendría aquí línea azul y línea roja horizontales y eso pues me da un poco de mala espina. Entonces vamos a tirar la línea roja lo indispensable, por ejemplo hasta aquí, y el resto lo vamos a hacer en línea azul, ¿vale? Por tanto, corto aquí, vamos a hacerlo de la otra manera, le doy escape y sitúo una vía de forma manual. Básicamente amplío, me voy aquí, plaf. Como vemos, la vía también recibe el nombre de la señal que transporta. Esto es importante reconocerlo. Bueno, volvemos, cambiamos de capa, capa inferior, volvemos al modo de editar pistas y ahora pues vamos a buscar a dónde tiene que llegar. Reduzco un poquito más abajo, no hay mucho problema realmente. Tiro así y tiro aquí. No hay problema. Aquí han pasado un poquito más cerca, pero realmente no es problema. Estamos todavía muy lejos de las especificaciones del fabricante. Estamos trabajando con mucho margen. Realmente en Durango estoy pasando 2 pistas entre 2 patillas de cada integrado. Aquí solo estoy pasando una, en el peor de los casos. Pero realmente estamos trabajando con mucho margen. Todavía nos queda esta, pero esto ya sí será más viable hacerlo en rojo. De hecho, fijaros que ya de aquí a aquí ya no pasa nada más, que la única que pasa es esta, la de reset. Así que esta la puedo hacer en rojo en la capa frontal directamente. Voy aquí, vamos si queréis hacer esto por aquí, más bonito, más bonito. Bueno, a ver. Házmelo bonito, prenda, ahí. Perfectamente. Ningún problema. No estoy estorbando nada, no estoy cortando nada. Fijaros que aquí hay transmitir una línea, pero es horizontal. Esto se va a hacer con una línea azul sin ningún problema. Nos quedan 5 pistas sin enrutar, así que esto es pan comido. Quiero recordar, eso es una cosa, cuando hacemos un circuito de cierta complejidad, la dificultad para enrutar las pistas crece exponencialmente. Es decir, las últimas pistas pueden ser una verdadera pesadilla. Este, afortunadamente, es un circuito bastante sencillo. Además, tengo que reconocer que esto ya lo he diseñado en casa previamente, o sea que voy un poco ya informado, pero esto se puede hacer fácilmente. Esto no va a dar ningún problema. Bueno, ya que tenemos el grueso enrutado, vamos a enrutar las líneas de datos que nos faltan. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, PD2. Entonces PD2 tenemos aquí de nuevo un gran conflicto, pero podemos poner una vía en algún sitio y arreglarlo. Realmente en mi diseño de casa solamente había conectado PD0 y PD1, puesto que la otra realmente lo utiliza. Pero aquí vamos a complicarnos la existencia. ¿Por qué no? No tenemos miedo a nada. Bueno, lo que sí podemos es reducir el tamaño de la cuadrícula, es decir, para poder colocar vías en puntos así más intermedios.
Vamos a bajar, por ejemplo, a 25, cosa que también se usa con bastante asiduidad. Vamos entonces a hacer aquí a conectar PD2, vamos a poner una línea roja, tiramos por aquí, y en este punto, que está suficientemente alejado de todas las demás, vamos a cortar y vamos a situar una vía. La vía pasante la hacemos aquí, perfectamente. Y con la vía pasante ya puedo, evidentemente, utilizar la línea azul. Me pongo aquí, tiro, puedo subir por aquí mismo, ¿por qué no? Insisto, porque esto es una línea roja, no va a afectar para nada. Fijaros qué cerquita estoy ya de mi destino. A ver, esto lo voy a hacer un poquito. Voy a hacer una cosa, para que esto quede más bonito, es que como tengo la cuadrícula fina, pues claro, a veces tiene menos precisión. Voy a ponerme aquí y con G de drag, uy, no me selecciona, espérate, ahí, con G de drag puedo, a ver, quiero que me mueva solamente esto, ahora, puedo cortar esto y ahora lo coloco esto, que queda así como a 45 grados, exactamente, y ya trazo la pista que me falta. ¡Plaf! Preciosa. Ningún problema, PD2 sin problema, PD3 está aquí, pues vamos a intentar tirarla cerca a ver si llegamos a conectarla con facilidad. De nuevo, aquí paso una línea roja, esto no me molesta para nada. Tiro línea azul, la venzo por aquí, esta línea no se está utilizando, a donde tengo que llegar, reduzco un poquito de verlo, lo tengo fácil. Simplemente pues tendré que hacer aquí un pequeño requiebro y por aquí más o menos tendré que pasar. Esto está bien, a ver. Estoy conectando PD3, ¿verdad? Que está aquí. Vale, sí, perfecto. Vale, o sea, bajo por aquí más o menos, hago una vía y con la línea roja llego perfectamente. Muy bien. Reducimos un poco la cuadrícula, seguimos con línea azul. Ampliar un poquito que vea la zona, aquí. Tengo que conectar esto a esto finalmente. Estiro, por aquí intento poner una vía pasante. Fijaros que a veces el espaciado necesario entre vías me obliga a cambiar un poco la posición. Ahí está bien, ahí no toca nada. Fijaros como aparte de la vía genera una especie de recuadro grisáceo, que es el espacio que tiene que dejar por las especificaciones del fabricante. Pincho aquí y ahora me puedo ir. Ahora se me ha ido a esa roja. Fijaros como ya con esto directamente y ya lo tengo perfectamente listo. No ha sido tan terrible, ¿Qué me queda? Que PD4 y PD5, 3 líneas más la de reset, pues que será seguramente las más difíciles. Vamos a ver, PD4. Pues de nuevo voy a hacer lo mismo que con PD2, básicamente. Línea azul, levanto un poquito, vamos a reducir aquí que se vea, y por aquí tendré que subir, intentar hacerlo lo más parecido por estética. Pincho aquí, tengo la cuadrícula pequeña, perfecto. Situar vía pasante, tal que ahí. Fijaros la simetría que estoy consiguiendo con las vías y ahora trazo la línea roja. En un momento, fijaros que he repetido básicamente el procedimiento de PD3, esa de PD2, PD3, PD4. Es exactamente lo mismo porque están evidentemente perfectamente alineadas. Y en esta parte difieren un poco porque una va a un lado de integrado y otra al otro, pero a la misma altura, con lo cual el conexionado resulta bastante sencillo. De nuevo, estamos recibiendo los frutos de haber replanteado el diseño del circuito. ¿Qué nos queda? Dios mío, 2 líneas por enrutar, solo 2. Nos queda la otra PD, la PD5, que voy a hacer lo mismo que con PD3 en este caso. Línea azul de nuevo, tiro por aquí, bajo por aquí, tiro, aquí me paro, vamos a movernos un poquito, aquí me subo, aquí bajo un poquito y... ¿Qué se podría hacer aquí realmente? Realmente no hay problema, puesto que como es la última que voy a conectar, pues no me estorba para nada. Así que voy a situar vía pasante. ¡Ey! No te vayas tan lejos. Ahí.
No es bueno poner las vías muy cerca de los pads, es decir, de los puntos de soldadura, porque muchas veces, pues sobre todo si se nos va la mano con el estaño, pues podría tocar y hacer contacto, ¿vale? Aquí hay suficiente distancia, ¿de acuerdo? Y la línea roja, pues, trivial. Trivial, ningún problema, ningún problema. Bueno, pues nos queda una, la línea de send, es decir, la que activa la transacción, o sea, realmente la más importante de todas. Afortunadamente, fijaros, va de aquí a ahí. ¿Y qué tenemos por ahí? Pues simple y llanamente un par de líneas azules. Ponemos la línea roja y del tirón la hacemos. Pim, pam, pum, toma la casita, donde le ha apetecido al amigo KiCad enrutarla. Línea sin enrutar, 0. Se finí, por lo menos el diseño de la placa. Este de placa ya es operativa, ya es operativa. Ahora vamos a hacer un pequeño retoque para que sea más bonita, pero antes vamos a echar un vistazo al renderizado, con el cual, bueno, pues podemos, realmente el aspecto es el mismo, pero fijaros cómo ya se ven las pistitas que unen, sobre todo en la parte trasera, que es la que más conexiones tiene, las pistitas que unen el circuito. Esto también tiene una serie de opciones, si las encuentro aquí, sí, para que no se muestren los componentes y se vea la placa con las conexiones. Podéis ver las vías, que son pequeñitas. Podemos también ocultar la máscara de soldadura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero ya nos estamos haciendo una idea del asunto. Entonces, cosas que nos quedan, que ya son, digamos, para rematar la faena. Primero vamos a darle un contorno a esta placa, ¿de acuerdo? Pues sobre todo importante porque los conectores tienen que dejar espacio libre. ¿Cómo se hace? Pues es muy fácil. Nos vamos aquí a la capa Edge Cuts, es decir, cortes del borde, y utilizando, digamos, nuestras herramientas típicas, concretamente esta de aquí, que es para dibujar una línea, podemos hacer el contorno de la placa. No tiene por qué ser rectangular, puede ser el tamaño que quiera. De hecho, también podemos hacer, como vemos, arcos, que de hecho también probaremos hacerlos para redondear un poco los bordes de la placa y darle un aspecto más profesional. ¿Qué puedo hacer? Pues básicamente, evidentemente, no puedo cortar la placa donde haya conexiones, pero los pines de los conectores sí debo dejarlos despejados. Entonces, así, grosso modo, voy a ponerme, por ejemplo, en este punto de la placa, pincho aquí. A ver, perdón, es que puesto, lo tengo en modo, lo tengo puesto todavía en modo de trazar pistas. Tengo que irme al modo de hacer líneas. Bueno, pues me voy aquí, por ejemplo, o aquí, para tener un poquito de margen. Pincho y entonces fijaros que me está trazando una línea, ¿de acuerdo? De nuevo ajustada a la cuadrícula que me pone. Me va informando incluso de la longitud que tiene. Vamos a cortar por aquí, ¿de acuerdo? Un poquito por aquí para que se apoye el conector y no esté sometido a tensiones. Pincho de nuevo y fijaros que ahora me hace una segunda línea. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Aquí mismo? Venga, aquí mismo. Tampoco voy a afinar mucho. Pincho de nuevo y trazo una pequeña línea. Fijaros, estoy haciendo un rectángulo, pero podría evidentemente hacer la forma que me viniese en gana. Me voy aquí, de nuevo, pues para que esté el conector suficientemente apoyado, pero que quede espacio libre para poder meterlo en la placa de Durango. Esto, de hecho, si marco aquí esto, bueno, tendré que haberlo hecho antes, pero yo creo que ahí está alineado. Se puede cambiar, ¿vale? De hecho, voy a darle escape, voy a marcar esto para que me ayude a centrarlo, y como vemos, está en su sitio. No obstante, si esto no me convenciera, si me he equivocado, si la he hecho muy corto o muy larga, me voy, le doy escape 27 veces, me voy al modo seleccionar y yo puedo pinchar aquí, fijaros que me aparece un puntito. Bueno, pues con ese puntito puedo yo trincar y arrastrar, alargarlo, acortarlo, ¿de acuerdo?, al gusto del consumidor, incluso moverla y distorsionarla, ¿no? Pero no quiero que sea trapezoidal la placa, ¿de acuerdo? Quiero que sea rectangular, así que la dejo ahí. Vamos a hacer la línea que me falta, ¿vale? De nuevo, herramienta de rayitas, me pongo aquí, fijaros cómo me detecta que hay una transición, entonces me lo marca. Esto también es otra ventaja de KiCad versiones modernas. Bien, ya está el contorno hecho. De hecho, si le doy al visor 3D, veremos que la placa ahora es mucho más pequeña. Voy a marcar que se vean los componentes. Como vemos, los conectores asoman por el exterior de la placa, ¿de acuerdo? Pero todos los componentes y todas las soldaduras, evidentemente, están dentro de ella, ¿de acuerdo? Esto ya va tomando forma. Por ilustrar cómo se usa la herramienta de curvas y por darle un aspecto más profesional a nuestra placa, vamos a contornear, a redondear
estos picos, que luego también la fibra de vidrio es muy duro y esto luego pica y la coge y te hace daño. Bueno, ¿cómo hacerlo? Pues básicamente tenemos la herramienta de contornos y ahora vamos a ampliar aquí que se vea bien. Creo que la cuadrícula esta de 50 milésimas va bien. Pero antes de hacer el trazo, voy a hacerle sitio, porque voy a hacer un arco así, siguiendo esta curvatura. Así que voy a cortar la línea recta, voy a romperla de momento, pues para hacer el puente de unión. También se podría hacer así. Me voy aquí, me pongo el radio de curvatura, pincho y me tengo que ir al extremo más al sentido horario. Pincho otra vez y ahora marco, como vemos, el ángulo que yo quiera. Paf. Ya está hecha la curvatura, pero tengo dos cortes, uno en la curvatura y otro en línea recta que el que se tenía antes. Pues ese ya sabemos cómo suprimirlo. Pincho, me sale aquí el puntito y por tanto me voy a este punto de la cuadrícula. Fijaros que se me va justo a los puntos de curvatura porque la cuadrícula está puesta así. Si la cuadrícula fuera más fina, pues evidentemente este punto, como vemos, ya podría irse a valores intermedios. Pero la idea es que ese punto vaya justamente a donde acaba la curvatura. Y esto ha quedado mucho más bonito, mucho más profesional. Solamente hemos hecho uno, pero vamos a echarle un vistazo. No cuesta nada pulsar al 3 y fijaros cómo este borde está bellamente redondeado, mientras que los otros son cortantes y salientes. Creo que podemos hacer los otros en un momento. Amplío aquí. Vamos a hacerlo esta vez de la otra manera. Acorto ese, que con una unidad de esto me vale, y ahora hago el arquito. Me voy aquí al centro del radio de curvatura, trazo el radio de curvatura y lo hago de este sentido. Fijaros que la curva hay que tratarla en sentido antihorario, que eso muchas veces pues, nos liamos y no nos sale, pero hay que hacerla de esa manera. Muy fácil, ¿verdad? Hago esta, ya no hace falta más explicaciones, lo voy a hacer en un periquete. Ahí. Sí, creo que este me permite hacer a lo mejor también en sentido, creo que una mejora del KiCad moderno, que me va a permitir hacerlo en horario y en antihorario. Voy a comprobarlo. Me voy aquí, amplío bien que lo vea. Herramienta curvatura. Sí, me permite hacer también en sentido horario. El KiCad antiguo me obligaba a hacer siempre en antihorario. Pero bueno, en cualquier caso yo tengo las curvaturas. Achico aquí la línea y esto ya está tomando forma. Bueno, hemos hablado antes de los planos de masa, ¿verdad? Bueno, vamos si queréis a deleitarnos un poquito. Hemos hablado de los planos de masa. Entonces, aquí, preferencias, preferencias de todo. Visor 3D, general. Si le quito que no muestre la máscara de soldadura, el visor 3D, como vemos, me muestra la placa virgen con el cobre a la vista. Así se ve mucho más contundente lo que he hecho yo para trazar, ¿de acuerdo? Tiene muchas opciones, ¿vale? No vamos a entrar en todas ellas, pero esto que se hace se gestiona muy fácilmente. ¿Vamos bien por aquí? Ah, que tenemos aquí este mensaje publicitario. Vale. Bueno, pues insisto, teniendo los contornos de la placa perfectamente definidos, por eso quería explicarlo, es cuando podemos definir esos planos de masa. Afortunadamente esto se hace muy sencillo en KiCad. Tenemos aquí añadir una zona rellena, añadir una zona de rellena. Afortunadamente no tenemos que ir marcando nosotros el área que no se utiliza, sino que nosotros marcamos muy groseramente, y hago hincapié en muy groseramente, el área que queremos que se cubra con un plano de masa o de 5 voltios y KiCad se encargará de dejar los espacios necesarios, de ocupar lo que pueda ocupar, de liberar lo que tenga que liberar fácilmente. Así que simplemente, si me voy a la capa que me interese, por ejemplo, la capa frontal, que va a ser el plano de masa, y entonces yo empiezo a trazar ni siquiera voy a decir rectángulo, aunque sea un trapezoide de cualquier manera, ¿vale? Porque me lo va a recortar a las dimensiones reales de la placa. Entonces me voy aquí a lo loco, pincho, y entonces la primera vez me va a preguntar qué señal va a aportar ese plano, porque ese plano estará conectado a algún tipo de señal.
Entonces, bueno, como hemos dicho que la capa frontal va a llevar el plano de masa, pues aquí en toda la sucesión de señales me voy, bueno, pues la última, por supuesto, GND, ground, masa. Selecciono, esto, a ver, es tan grande el cuadro que no me cabe en la pantalla. Ok. Y fijaros que me estoy trazando ahí una especie de recuadro. Repito, no tiene que ser perfectamente bonito, lo voy a hacer aquí a lo loco, simplemente asegurándome de que cubre toda la superficie de la placa. Fijaros que si me paso, a veces da errores, no, ahí. Estoy bien. Eso sí, es importante que sea totalmente cerrado. ¡Plaf! Ya está. No está mostrando nada, pero realmente ha generado un plano de masa en la capa superior. Lo miramos al 3. ¿Lo ha hecho o no lo ha hecho? A ver. ¿O no ha podido hacerlo? ¿Tienes que darle las preferencias? Pues, teóricamente está todo puesto. A ver si es que esto ha cambiado algo respecto de... Bueno, a ver, investigaré esto porque a lo mejor tiene una opción aquí de visualización. Aquí, mostrar rellena en zona, mostrar... Me habré equivocado. No todas las zonas están rellenas. Pulse rellena todas las zonas, ve si quieres ver la zona. Ahora, vale, es que hay que forzarlo manualmente. Ya está, vale. Y como vemos, fijaros, la placa está llena de cobre. De hecho, voy a quitarle los componentes. Fijaros que toda la placa prácticamente es cobre. Solamente este cachito de en medio se ha quedado porque las dos líneas horizontales u oblicuas me impiden llegar, pero en general tenemos aquí un buen diseño. Fijaros cómo todos los contornos, incluso en este caso, están totalmente rellenos de cobre. La capa trasera no tiene de esto, pero lo vamos a hacer ahora mismo porque vamos a hacer el mismo procedimiento con la capa trasera y por tanto la línea de más 5 voltios. Observad que al ampliar, fijaros como las tomas de masa de los integrados tienen aquí este curioso aspecto estrellado, puesto que esto era una conexión de masa y ahora recibe tanto por la línea que yo había trazado como por el propio plano de masa que acabo de diseñar. Bien, pues para hacer el plano de 5 voltios en este caso, me voy a la capa posterior de cobre y hago exactamente lo mismo. Le digo generar zona de relleno y totalmente desquiciado genero escojo la línea que yo quiero asociar a ese plano. Concretamente el de 5 voltios, ¿vale? Así que si no nos falla la corriente... No, aquí no. Vale, no, ya, en tu caso, a 5 voltios, ok, y de nuevo, pues me está haciendo trazar aquí un plano, ¿de acuerdo? Una especie de trapezoide, insisto, que lo quiero hacer bonito, pues lo hago bonito, pero no me obliga a ello, simplemente de esta manera. Y ahora la novedad es que aquí tengo que pulsar B, pues para que se haga el relleno completo. Ahora tengo ambas capas rellenas, fijaros, quito la visibilidad de la capa frontal y veo la capa trasera. Quito las dos capas, no se ve ninguna. Muestro solo la frontal y se ve solo la frontal. Muestro las dos, fijaros incluso según lo que esté pulsado, pues puede cambiar la prioridad de una y de otra. Y ahora vamos a verlo en 3D para que veamos lo precioso que está. Esta es la capa, recordemos, la frontal y la trasera también tiene ahí su hermoso plano. Fijaros de nuevo, la línea de alimentación, los pines de alimentación van conectados de esta forma estrellada, porque eso también es interesante. Si yo hago una soldadura y el pad está totalmente conectado al plano de masa, eso absorberá tal cantidad de calor que nos costará Dios y ayuda soldar eso, sobre todo con equipamiento, digamos, de aficionado. En cambio, esto de aquí limita de alguna manera la transmisión de calor, con lo cual, ojo, siempre va a costar más trabajo soldarlo, siempre, pero va a ser mucho más llevadero. Durango, evidentemente, lleva un montón de este tipo de conexiones en las pines de alimentación de sus 36 circuitos integrados y ciertamente cuesta un poquito más soldarlo, pero aún así con el soldador de 11 vatios que yo tengo lo hizo perfectamente, ¿vale? Bueno, básicamente esto ya lo tenemos. Lo que sí vamos a hacer es un poco jugar con la serigrafía, ¿de acuerdo? Pues para dejar nuestra placa 100% profesional. Actualmente, si vemos el render, vamos de hecho a cambiar las opciones, vamos a poner aquí en visor 3D, vamos a que se vea la máscara de soldadura, ¿vale? Pues para verla tal y como va a quedar básicamente en la práctica.
Entonces, fijaros, el colorcillo verde típico de las placas estándar. Fijaos que según la luz el cobre tiene su color de cobre, ¿vale? Y ahora mismo pues la serigrafía tiene nada por debajo y por arriba tiene el contorno de los circuitos integrados, de los componentes en general y la referencia del componente. Sin embargo, yo sé que muchas veces pues, hacemos las placas, las dejamos ahí arrumbadas y las montamos pues sabe Dios cuándo. Y entonces nos encontramos con una placa, ¡ay, qué placa más curiosa esta! Habría que montarlo. Y nos encontramos que cada componente pues viene su designador. Y entonces habría que buscar, bueno, pues el diseño o el papel donde hemos apuntado las referencias, pues para saber qué componente hay que montar en cada sitio. Por el contrario, yo prefiero que, por lo menos en la cara frontal, donde voy a hacer el montaje, aparezca el valor del componente, el tipo exacto de circuito integrado, el valor exacto de la resistencia, etcétera, etcétera. De esa manera... que el fabricante te va a pedir poner ahí el suyo, JLC PCB. También, exactamente. Bueno, eso realmente sí queremos ponerlo en un sitio determinado, ¿vale? Pero lo importante sobre todo es eso, cómo cambiar esto, cómo cambiar la serigrafía en general. Bueno, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Me vais a permitir que apague la visualización de las capas de cobre porque me están estorbando mucho, ¿vale? Fijaros que también se puede desconectar la visualización de los campos estos de relleno, ¿vale? Pero básicamente aquí tengo la visualización. De nuevo, F-Silk Screen es la parte, digamos, donde lo que se va a mostrar es la serigrafía real de la placa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que puedo hacer es cambiar, también tengo aquí esta capa, estos elementos, que aparece la referencia del componente, pero esto está en lo que se llama capa del fabricante, que esa no se va a mostrar en la placa producida. Pero ojo, yo puedo editar las propiedades de cualquier objeto. En cualquier elemento de KiCad yo me puedo poner encima, seleccionarlo y pulsar la letra E de editar. Podría cambiar lo que pone la serigrafía, pero ojo, también puedo cambiar la placa, la capa donde se va a mostrar. Entonces yo podría irme a una capa de cobre, pero puedo irme a F-Silk Screen, con lo cual eso aparecerá directamente en la serigrafía anterior. Tengo más opciones, bueno, hacerlo visible o invisible, puedo también hacer, por aquí pone noqueo, que básicamente lo que hace es invertirlo, sobre todo porque lo que se imprime en la capa trasera, claro, tiene que estar al revés, para que al darle la vuelta a la placa se pueda leer bien. También esto de mantener hacia arriba, esto es que si lo quiero girar, pues que no me permita, digamos, las 4 posiciones a 90 grados, sino que solamente me admita 2. Normalmente me gusta quitarlo porque me da más flexibilidad a la hora de colocar esta serigrafía. Vamos a probar a hacer esto, le doy OK, también podría cambiar incluso el tamaño de la letra, etcétera, etcétera. O sea que realmente las posibilidades son enormes. Hemos ajustado esto, ¿de acuerdo? Aquí en esta pantalla no se ve muy bien, pero esto está en otra capa. Le doy a mover y estoy moviendo solamente esto de aquí. Roto, fijaros que me aparece en la posición que yo quiera. Me gusta ponerlo así, un poquito hacia abajo. ¿Por qué? Porque normalmente el zócalo donde ponemos el integrado suele tener un palitroque en medio. Entonces, si pongo la referencia exactamente en medio, el palitroque me la va a cortar totalmente y me va a dejar poco verlo. Como lo realmente importante aquí es el 138, puesto que 74 es la serie típica de circuitos integrados, que se tape eso me da igual, pero esto quiero que se vea bien claro. Podemos hacer lo mismo con esta otra. Editar, me voy a la capa de serigrafía frontal, no invertida y no mantener hacia arriba. OK, muevo, roto y lo pongo ahí. Si ampliamos, vemos que me ha quedado ahí un U2, que si os dais cuenta, está en la capa del fabricante. Eso realmente no se ve. Entonces, podría eliminarlo, podría darle a suprimir y eliminarlo. Y aquí lo mismo, pero realmente insisto que esta no se ve. A ver, es la capa del fabricante, no se ve. Lo puedo eliminar. De hecho, si nos vamos arriba, vemos que aparecen unos U1 y U2, que es el designador del circuito integrado, que si le doy a editar, vemos que esto me aparece en la capa de serigrafía frontal. Por tanto, eso sí va a aparecer. Esta placa aparecería tanto lo que es el designador del componente como el tipo exacto de componente. Pero también, insisto, aunque esto ya es voluntad del usuario, vamos a hacer algo como lo que yo he hecho en Durango, que es que el designador vaya detrás, porque puede venir bien a la hora de hacer medidas en señales, en patines de un circuito integrado, saber exactamente cuál es. A la hora de montarlo me interesa saber más bien qué tipo es el que tengo que coger para montar ahí, o pinchar en el zócalo si fuera necesario. Por tanto, eso lo voy a pasar a Back Silk Screen, es decir, a la serigrafía posterior, y ojo,
noqueo, es decir, le tengo que dar la vuelta. Y fijaros que ahora, bueno, esto... Ha puesto de otro color para... Sí, a lo mejor es que, claro, es que para que se vea bien. Voy a hacer una cosa, voy a renderizarlo a ver si sale tal y como lo espero. Como vemos, en la capa frontal tengo los valores de los componentes, que es lo que yo quería, y por detrás tengo... ¡Ay! No, me lo ha puesto en negativo, pero no me lo ha invertido. Pues disculpad, esto es una diferencia con el KiCad antiguo. Tiene que tener evidentemente una posición aquí. Voy a quitar el noqueo. Ah, la R. Ah, ya está, vale. Es que lo ponen tan gráfico que no se sabía. Ya está, exactamente. Esto en el KiCad antiguo pues tenía una casilla que ponía invertir, ¿vale? Pero bueno, lo hace aquí. Lo podemos mover, a mí me gusta ponerlo aquí entre las patillas iniciales del componente. Y si renderizamos, de nuevo, pues vemos que por delante, este es el que he terminado, no aparece nada, y por detrás me aparece, oye, si soy menos torpe, me aparece 1, indicando que este componente realmente es el que a mí me interesa trabajar, ¿vale? Y he tomado la medida, sé que está la patilla 1, fijaros que le da una forma diferente, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahí tengo la referencia perfectamente clara. Como ya el procedimiento lo conozco, puedo hacer todo lo demás fácilmente, edito esto, me lo llevo atrás, lo invierto, lo puedo mantener hacia arriba, sí, no lo voy a cambiar, y lo muevo un poquito para bajarlo, con la tecla M como todo. Esto ya está puesto en su sitio. Pero no está en la capa. A ver, Creo que no está en la capa. No, eso es componente. perdón, sí, a ver, ahí, editar, en frontal, este sí está bien, sí. este sí está bien. Vale, pero la resistencia sí tengo que cambiarla. De nuevo tengo aquí este que es capa del fabricante, este lo voy a suprimir, esto de aquí lo edito, R1 que va a ir a la capa posterior y con la inversión, no mantener hacia arriba, y este R1, escape, a ver, amplío, selecciono R1, ahora, muevo, aquí mismo va bien, de hecho lo voy a poner así, o así mejor, así me gusta más. Y el valor lo voy a escribir pues, para que se vea también como los otros. Edito, esto está en capa de fabricante, pero me lo voy a llevar a Front Seal Screen, como hemos hecho con los otros, no mantengo hacia arriba y edito pues, para ponerle un valor de, por ejemplo, 6K8. Esto se me olvidó hacerlo en el esquema, ¿de acuerdo? Es decir, en el esquema podría haber puesto directamente 6K8 y ya me habría aparecido un campo para editarlo. Pero realmente poco importa que lo haga aquí o ahora. Tampoco el valor es crítico, lo voy a poner así, de forma que al renderizar la placa, fijaros que me aparece todo perfectamente alineado. Me aparece el nombre del integrado, el valor de la resistencia y, como vemos al otro lado, los pines que ocupa esa resistencia. Esto puede parecer aquí un poco enrevesado porque tiene la referencia en la otra capa y así, pero realmente se ve bien. De hecho, puedo en cualquier momento cortar la visibilidad de la capa que me estorbe, por ejemplo en la Back Cycle Screen, y lo ve todo mucho más claramente. Lo voy a dejar de momento para la edición. ¿Qué me queda? El condensador, pues de nuevo, tengo aquí este valor de capa del fabricante, este lo voy a suprimir. Esto es el designador, que está en front, lo voy a pasar a back, lo invierto, no mantener hacia arriba, muevo y lo voy a poner así. Ahí, que se vea bien porque esto está es un condensador muy pequeñito y no se ve bien el valor. Y esta otra capa de aquí, que sería el propio valor, que también podría haber puesto en el esquema, no lo hice, pero bueno, lo hago ahora. Capa frontal, no mantener hacia arriba, y esto pues de 68 picofaradios. Cuidado, que no está, A ver. está el foco. 68 picofaradios. No, al revés. Que está puesto el caps lock. Ahí está. Mantener hacia arriba no, visible sí, y esto pues me lo pongo y lo giro donde me interese. De nuevo lo puedo poner aquí, quedaría bonito en la placa, se ve feo porque estoy viendo transparentemente las dos placas. De hecho, vamos a ver cómo queda, fijaros que esta placa iría normalmente en posición vertical, y fijaros cómo se ve perfectamente los valores de todos los componentes claramente. Bien.
vamos a quitar alguna cosilla más, por ejemplo, esto de aquí, lo suprimimos. Bueno, puedo hacer una cosa. Deshacer, ahí está. Esto lo puedo cambiar y explicar que este es el conector NanoLink. Edito, NanoLink, puedo escribir lo que yo quiera, lo voy a poner en la capa frontal de serigrafía, como siempre. Repito que puedo cambiarle perfectamente el tamaño y el estilo. De hecho, vamos a hacerlo. Tamaño, en vez de 1 milímetro de ancho de las letras, que va a ser 1,5. Ancho 1,5 y el grosor va a ser, en vez de 0,15, 0,20, que se vea un poquito más visible. Como vemos, efectivamente es más grande y más grueso. Fácilmente. Esto de aquí es una referencia que está en la capa de fabricante, no me interesa, me la cargo y este J2, pues como siempre, me lo voy a llevar a la capa trasera. Invertido, no mantener hacia arriba y esto lo muevo en un sitio donde haga referencia a todos los pines del conector. Y lo mismo con el otro. Fijaros que esto es súper sencillo. Vamos, esto se llama IOX, capa de serigrafía frontal, que se vea. Voy a dejarla en tamaño estándar esta vez, no mantenerla hacia arriba, más que nada porque el espacio es limitado. Muevo y roto al gusto. Voy a poner ahí porque realmente el espacio es muy chungo. Observad que si hay vías, no es bueno poner serigrafía ahí porque deja de verse. Entonces, intentemos respetarlas. Este J1 es el que está ahora en la capa frontal, me lo voy a llevar a la trasera, invertido como hemos hecho con los otros. Por supuesto, repito que estos son un poco preferencia personal mía. Cada uno puede diseñar las placas con su estilo, como mejor lo entienda, ¿de acuerdo? A ver si consigo seleccionar esa parte de ahí. Ahí. Vale, que esa parte no me interesa. Entonces, básicamente, yo ya tengo toda la serigrafía hecha, ¿de acuerdo? Pero lo que sí voy a hacer es una última cosilla pues, para finiquitar este tutorial. Básicamente, porque esto lo veo muy desangelado, así que en la parte trasera vamos a pintar un indalete. Básicamente, esto lo hacemos de forma muy sencilla. Voy a ocultar la serigrafía frontal para que no me estorbe y recordemos que vamos a trazar un indalo. Como es una figura geométrica totalmente simétrica, pues da igual que se vea invertida o que no. Selecciono, eso sí, serigrafía posterior, Back Silk Screen, y aquí tengo, fijaros, herramientas como las que hemos usado antes para el contorno de la placa. El indalo es muy sencillo, básicamente va a ser un circulito, creo que voy a poner una grid más finita, ampliamos aquí que se vea, hacemos un circulito con la cabeza del colega, por ejemplo, tal que así, hacemos una línea, no me deja, bueno, un poquito más baja, mejor, ahí. Ahí simétrico, muy bien. Hacemos el cuerpecito, hacemos una pierna, por ejemplo así. Sé que no soy un artista, ¿vale? Pero hago lo que puedo. Y ahora el arco. Fijaros que tenemos aquí la herramienta de arco. Como siempre, me voy al centro, me voy al radio y trazo ese arco. El cabezón es muy grande y se excede. Lo puedo editar fácilmente. Selecciono, lo pincho, le doy el botón editar y puedo cambiar perfectamente lo que yo quiera. Así que en vez de 0,89, pues va a ser 0,75 milímetros. Es bastante pequeño. Lo puedo bajar un poquitín, un poquito más pequeño, y ya no me sobresale nada. 0,6, y aquí tengo un precioso indalo. Indalo que está, recordemos, en la capa posterior. Ahora está todo junto, veamos el render, y vemos aquí tiene por delante todo lo que tiene que tener, y por detrás tiene este bello indalo o cualquier cosa que pongamos, ¿vale? Bueno, creo que vamos a dejar por aquí este taller, ¿de acuerdo? Yo creo que está visto todo lo básico. Evidentemente, las posibilidades de KiCad son infinitas, hemos visto lo más fundamental, pero con lo que hemos aprendido, pienso que otras opciones que no hemos visto, en cuanto las exploremos, básicamente sabremos utilizarlas. El editor de componentes, básicamente son las mismas herramientas, poner líneas, poner círculos, o sea que es prácticamente lo mismo.
Y bueno, comentar únicamente que este icono que parece un plotter es para trazar, es decir, para generar los archivos Gerber, que es lo que tiene que enviarse al fabricante. Pero esto no lo voy a explicar porque esto ya lo explican bien los fabricantes. Es decir, cada fabricante, como te exige unos parámetros y unas cosas, pues nos vamos a la web del fabricante, buscamos cómo enviar los archivos y ahí, y para KiCad 7, pues vamos viendo y nos va diciendo qué opciones tenemos que marcar, qué valores tenemos que poner, le damos al botón de generar los archivos y lo que nos genera lo metemos en un zip y se lo enviamos al fabricante para que en pocos días tengamos una preciosa placa entre manos. Pero insisto, como también depende cada parámetro, eso sí, del fabricante concreto, ahí no me meto. Pero consultando las correspondientes web, esto lo podemos ver perfectamente sin problema. Lo importante, por supuesto, es tener el diseño de nuestra placa, que como digo, nos permitirá que en pocos días recibamos pues, nuestro bonito circuito debidamente instalado. Pues muchas gracias de nuevo por vuestra atención.